Suscríbete a la Panterita. Fluye con libertad. Estoy pintando un cielo nuevo con los colores de esperanza y amor. Estoy abriendo muchas ventanas para que entre la luz del sol. Estoy pidiendo que todos pinten una sonrisa con mucho amor. Con el trabajo de nuestra gente disfrutaremos de un tiempo mejor. Estoy pidiendo que todos pinten. Estoy pintando. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el... Muy bien, Bruno, buen día, saludos a todos. Dani Chun, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno. Fabio Martín, ¿cómo te va? Buen día. Buen día para todos. Federico Arias, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, buen día. Bueno, ayer ya no hubo sorpresas en el Campeonato Mundial de Clubes, clasificó Real Madrid. Gran triunfo del Nacional, que al final, Nacional de Ecuador de Ever Almeida. 6 goles le encajó al Real Potosí. 6-1 terminó al final. 6-1, sí. En 15 minutos hizo 3 goles. Qué bárbaro. A los 15 ya ganaba 3-0. De visitante. Qué victoria fácil para el equipo de Almeida. En La Paz se jugó el partido. Pero Sí. Hernando Siles, sí. Y ya Lo que inmediatamente... increíble, vos sabés que el partido era... Bueno, el Nacional también, tuvo errores increíbles también. Había momentos que el arquero volaba para un lado, la pelota seguía, pero una cosa de loco. El segundo tiempo fue... Primer tiempo ya mirá el error acá en la salida. Este ya es el 3-0, ¿verdad? Sí. Estamos hablando a través de la TV, le decimos a la gente de la radio. Y este es el 4-0, que es un gol que va con validad del VAR cuando se iba ya la primera etapa. Primero le señalan posición de adelanto, después el VAR le dice, ahí trae de ver. Qué pinta Pero- de ver, ¿eh? pero- Sí. Qué pinta juvenil. Todo lo que significa, Chetito. ¿no? De los técnicos más longevos que tiene la Copa Libertadores, el segundo. Por detrás de uno de apellido Sof. Ángel Tulio Sof, Argentino. Ángel Tulio Sof es el símbolo de ¿El Central. Rosario sigue dirigiendo? No. Ah, no, El que histórico. antes... Dirigió Ah, hasta ya, los ya, ya. 77 años. Ah, y Almeida es el vigente 74. Almeida viene después de Felipao, que dirigió el año pasado. Superó a Felipao. A Felipao, Sí. el segundo. En materia del técnico con más edad en ganar un partido de Libertadores. Sí, sí. ¿Y qué saben del técnico de Cerro? ¿Eh? ¿Qué saben más de la historia Chiqui Arce? Su Bueno, cuerpo yo tengo técnico, un los par de- culebrones, Un par de elementos más. como dirían los españoles. Esta mañana me confirmaron que el posteo de Enciso fue efectivamente para Gavilán y para Hernán Acuña. Ah. Para ambos. Y segundo, viste que ya se exageró mucho con respecto al número de la presentación del scouter a Chiqui Arce, el marcador central, y fueron 5, no 25 como se dijo públicamente. Y a estos 5 dijo, a estos nombres dijo Chiqui no. Esa versión es la correcta. Y el bombazo, repito, es para Gavilán y para Acuña. Igual es un buen número de candidatos que te presenten, ¿verdad? ¿Cuál- 5 cuánto? opciones. 5. 5. 5 marcadores centrales. Ah, no, los marcadores centrales, no, yo pensé Sí. los candidatos a técnicos. No. Que la gente de gerenciamiento está buscando también, ¿eh? O sea, ellos están entre Brasil y después los otros, los de Argentina de siempre, ¿verdad? Pero me dijeron ayer que Lo que va a la querer carpeta o los mails, se dice por la carpeta, pero en realidad son mails, ¿verdad? Ahora, Claro. ofreciendo técnicos, impresionante, otra vez. Sí, sí. Grandísimo. Pero yo creo que la gente lo que va a querer saber es a ver, porque sí, 5 es un nombre interesante, pero el famoso, bueno, ¿cuán malos habrán sido los 5 para que Chiqui rechace? O si por allí, mira, entre esos 5 estaba ese nombre. Ah, con razón la dirigencia Ayer dábamos decidió uno, tomar- Dani, por eso. de gente que está en la institución que nos decía lo de Y capaz allí dicen, no, pero Héctor no, David estaba, Martínez. estaba lesionado, no era pero las primeras 2 fechas jugaste con juveniles. Sí. Por eso... Un nombre, habrá que ver los otros 4, ¿no? Pero Martínez fue uno, un zaguero importante. Ahora, quiero pasar inextensa la nota y desmenuzar. Habló Enrique Berni. Es el primer dirigente que habla públicamente en un medio. Habló con los compañeros Guillermo y Roberto ayer, porque él es concejal de Asunción y hablaron sobre otra situación, pero los compañeros por suerte aprovecharon para preguntarle sobre los temas relacionados a Cerro Porteño. Está Gerardo antes, viaja Fernando Romero a Australia. Gerardo, ¿cómo te va? Buen día.
Bien, Bruno, el saludo para vos, a los compañeros, a la audiencia. Efectivamente, aquí, Aeropuerto Silvio Pettirossi, junto a Fernando Romero, que lleva sus goles lejos, lejísimos. Fernando, para ABC TV, ABC Cardinal, estás partiendo a Australia. Sí, muy buenos días. Se me presentó esta linda oportunidad de ir a Australia a jugar, a trabajar allá. Y nada, estoy muy preparado para ir allá a hacer mi mejor papel y traer muchos goles para acá. Bueno, ¿cómo se dio rápido esta negociación? Contanos un poquito. Sí, mi representante Diego Cerrati, hace tiempo que veníamos trabajando en esto. Yo le dije que quería una oportunidad afuera y él se dio todo muy rápido, me consiguió el fin de semana pasado y ya hoy estoy viajando a Australia. Cuando te dice Australia, ¿pensaste un poquitito? ¿Cómo decidiste? No dudé, una liga que está creciendo, me comentaban del proyecto, es un proyecto que le va a seducir a cualquier jugador y más si uno es joven. Y nada, estoy muy preparado y ahora tratar de hacer el mejor papel allá. Ahora no podemos dejar de dialogar contigo cuando pasaste por Cerro Porteño, hiciste goles importantes en Copa Libertadores el año pasado, lo que está aconteciendo. ¿Te imaginabas que iba a salir así efectivamente Chiqui Arce, que fue uno de los que pidió por vos en su momento? No, la verdad que la salida del profe Chiqui nadie se esperaba en el club, fue muy repentino, nos sorprendió a todos, así como a ustedes también, y nada, son cosas que pasan en el fútbol y hay que respetar las decisiones que se toman. Fernando, buenos días para Ñandutí Deportes. La situación contractual, te vas a préstamo, tenés todavía vínculo con Cerro, ¿cómo se dio todo eso? Sí, tengo préstamo, es un préstamo, tengo contrato con Cerro hasta junio de 2025 y nada, hay una opción de compra de acá a 6 meses y Dios quiera que se pueda dar así. Fernando, ¿influyó mucho la cuestión de que vinieron varios delanteros dentro del plantel o pesó más la ambición que vos tenías de salir afuera? La verdad que antes de las contrataciones que hubo en el club yo ya tenía pensado ir afuera, si había una oportunidad yo quería salir y nada, después coincidió que vinieron varios delanteros, pero la decisión estaba tomada mucho antes. ¿Y qué tenés del fútbol de allá? ¿Pudiste averiguar algo? ¿Qué es lo que pelean? ¿Cuáles son los proyectos? Sí, es un fútbol muy físico, un fútbol donde se juega muy fuerte y el club es un club donde por ahora está peleando ahí, tienen aspiraciones de salir campeones y vamos a ir a luchar por eso. Tenés 22 años actualmente, Fernando, y después de Australia, ¿la mira tuya en otro mercado está puesta? Sí, creo que Australia va a ser un trampolín para ir a unos mercados más grandes, unas ligas más grandes, y ese es el proyecto, ese es el sueño, ir allá a mostrarme, que la gente me conozca y de ahí dar el gran salto como todos queremos. Sí, Fernando, y ya hablaste bien de lo que nos tomó por sorpresa, que fue la salida de Chiqui Arce. En lo que tenía que ver el trato de él con el plantel, siempre hubo un trabajo en armonía, ustedes, digamos, lo tenían algunos hasta como un padre a Francisco Arce, ¿era así, no? Sí, el profe Chiqui, para no decirte que toda la mayoría le tenía como a su hijo, a todos nos trataba bien, era un trato muy bueno, por eso te digo que nos sorprendió su salida porque veníamos trabajando muy bien, hicimos una pretemporada muy buena y nada, de un día para otro nos avisan a nosotros y quedamos muy sorprendidos, pero como te dije, esto es fútbol y suceden esas cosas y nada, hay que seguir para adelante. ¿Y pudiste llegar a despedirte de él? Sí, le mandé un mensaje, le agradecí por la oportunidad de jugar en Cerro, que fue el que me dio, el que confió en mí, le mandé un mensaje, le agradecí y vamos a seguir en contacto. Fernando, en algún momento cuando faltaban de por ahí por lesiones físicas, entraste vos al equipo de Cerro, hiciste goles en Libertadores, fuiste figura del partido. ¿Qué crees de por ahí haciendo ya un balance o si te sentís conforme con lo que diste o qué te faltó, digamos, para consolidarte bien en Cerro Porteño? Sí, yo siempre vengo pensando eso con mi señora, hablamos, analizamos, así como me decís, yo creo que me faltó hacer muchos más goles porque el delantero vive de goles y en este último torneo tuve mucha continuidad, tuve varios partidos y lastimosamente no se me pudieron dar los goles. En la última fecha marqué 2, pero es muy poco y nada. Mi balance es un poco negativo porque creo que pude hacer más goles, lastimosamente no se me dio porque trabajé bastante para eso, no se me dio y nada. Vamos a ver si más adelante en algún momento hay alguna revancha de nuevo en Cerro Porteño. ¿Crees que se puede dar esa oportunidad? Sí, siempre está, pero mi cabeza ahora mismo está en ir a Australia y no volver más de ahí. ¿Ya te comentaron cuántas horas de viaje? ¿Cuál va a ser tu itinerario? Sí, tengo 40 horas de viaje en total. De acá voy a San Bueno, Pablo, estamos con Gerardo Figueredo, la nota ahí con Fernando Romero, ya estaba viajando. Hay informaciones de último momento y queremos adelantar. Johnny, ¿cómo te va? Buen día.
buen día, saludos para todos. Bueno, Juanma también tiene información urgente, por favor. Cerro ya tiene director técnico. Johnny, adelantanos por favor lo de Olimpia. Sí, señor. En el transcurso de las horas llegaban en este caso, rumores sobre un supuesto caso de cuadro febril en Olimpia. El futbolista ya está descartado para ese partido contra Tacuarembó el próximo domingo y también de lo que será la cuarta fecha ante el Deportivo Trinidense. Es el lateral izquierdo Tito Torres, el afectado por ese cuadro febril. Vamos a confirmar en realidad si se trata de la enfermedad del momento o es un cuadro febril por dengue. Lo cierto es que Tito Torres está descartado para el partido contra Tacuarembó. Lo que no se sabe todavía es si es chikungunya. Exactamente, si es chikungunya o el dengue, que también está muy de moda actualmente, Bruno. Bueno, Zavala entonces sería el titular. Iván Torres entonces baja ahora para el partido frente a Tacuarembó el domingo a las 20. Estamos ya con Juanma también, por favor, urgente, porque yo supongo que es, cuando dice Juanma ya está el técnico, es que ya eligieron. Pero no se da todavía públicamente a conocer quién es el técnico. Gracias, Johnny. Volvemos más tarde, por favor, en un segundito. La inmediatez de la información nos hace que pasemos de un equipo a otro, por eso lo de Juanma. Y gracias a Gerardo, ya cerramos el contacto. Se entendió todo lo de Fernando Romero, el viaje, todo muy lindo, la esperanza, y bueno, ojalá le vaya muy bien al jugador, que marque muchos goles en el fútbol australiano y que como él decía, venga con muchos goles de Australia. Es un mercado interesante, Australia. Este equipo es del grupo del City Group, el Melbourne Victory. Así mismo. Tiene un técnico, me suena, Tony Popovich, es el técnico. Esto es un fútbol competitivo, pero va creciendo de a poco. Y ahí el conocido es el Sydney, ¿verdad? Hay un jugador paraguayo de Australia ya. Vamos a buscar un jugador de un nivel medio, que recorrió gran parte de Sudamérica también, pero voy a buscar ya un jugador en la Liga Australiana de Fútbol, paraguayo. El nuevo director técnico será presentado el fin de semana, es argentino. Atención, Twitty, por favor. El nuevo director técnico escogido por Cerro Porteño será presentado el fin de semana, es argentino. Exclusiva. Sergio Barreto fue apartado en Independiente de Avellaneda. Vamos a tener más detalles. Juanma, ¿cómo está? Un gusto saludarte. Bien, Bruno, ¿cómo está? Saludos para todos. Sí, con relación a esa información de último momento que acaba de adelantar, Cerro Porteño tiene cerrado a su nuevo director técnico. Así como están las cosas, incluso me dijeron que no se descarta esté presente en uno de los palcos el día sábado observando el partido contra Guaraní. La información de último momento es esa. Cerro Porteño tiene cerrado con su nuevo director técnico. Estamos en busca de confirmar el nombre del nuevo entrenador de Cerro Porteño. Repetimos, el Ciclón tiene el nuevo entrenador y así como están las cosas, el fin de semana será presentado. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Bueno. Y no tienen algún nombre, ya no te pido que lancemos nombre por lanzar, ¿verdad? Pero de hecho apuntan al mercado argentino, porque por eso se habló de Bataglia, se habló de Domínguez. Eduardo Domínguez. Ayer por Domínguez y no me dijeron ni sí ni noche. Vos sabés que yo creo que es Domínguez. Yo creo que es Domínguez. Yo le pregunté, a ver, ¿dónde está? Después el otro. Estábamos comentando otro argentino también. Y Bataglia. No, ese era uruguayo. Aguirre, uruguayo. Diego Aguirre, uruguayo. A mí no me extrañaría que sea Domínguez, ¿verdad? No. Es bastante. Vos sabés que han surgido miles y miles de nombres, incluso información. A mí me dijeron que no iban a apuntar al mercado argentino, pero así como están las cosas, tampoco se descarta que sea un argentino, pero definitivamente en la reunión en donde estuvimos presentes el día martes, evidentemente allí ya tenían muy cerca de cerrar al nuevo entrenador y ya cuestión de horas, pasaron horas y ya evidentemente recibieron el ok
y ahora están con eso, ¿no? Con la presentación oficial, tratar de hacerlo público el día del partido, de que esté presente el nuevo entrenador y dar un poco de tranquilidad en ese sentido también al hincha de Cerro Porteño, que evidentemente quedó muy preocupado. Si anteriormente la preocupación era el central, con la decisión de Francisco Arce se sumó una vacancia más, por llamarlo de alguna manera, en el equipo principal. Bueno, y con respecto, yo sé que estás de vacaciones, valoramos mucho el gesto de estar igual al aire, Juanma, pero me dijeron que una de las novedades de entrada ya sería la no presencia de Claudio Aquino en el equipo titular para el partido del sábado. Y está, o sea que no va a jugar Claudio Aquino. A ver, aquí vamos a ver, porque tengo me pasaron recién, lo tenía a mano, el probable equipo de Cerro. Aquí está. Según esta persona que me facilitó el equipo, Ando Gavilán, aquí lo incluye a Aquino. Pero repetimos, no entré mucho en detalles, tampoco reconfirmé esta información, pero podría ser. Está lo de Brian Zamudio. Aquí el probable equipo que me pasaron en la mañana de hoy fue Jan Fernández, Alberto Espínola, Juan Patiño, Rodrigo del Valle, Gabriel Báez, Ángel Cardoso Lucena, Robert Piri Yamota, Sergio Díaz, Claudio Aquino, y aquí lo incluyen. La novedad sería la presencia o la probable presencia de Diego Churín como titular acompañando a Robert Morales. Ahí Ferfer es el que pierde la posición, ¿verdad? No, y Sergio pero Díaz, igual vamos a... Sergio Díaz es la apuesta a diferencia de Chiqui, de Toño, de Gavilán. Y de O Enzo. Enzo, ¿verdad? Sí. En todo caso. Equipo súper ofensivo. Sí. Con Sergio Díaz jugando de volante, por derecha entonces. Bueno, qué comienzo del programa, ¿verdad? Con noticias, Iván Torres, dengue, van a confirmar si puede ser, si es chikungunya, y lo que adelantábamos, Zavala podría ser titular entonces por Iván Torres. Lo del Cerro Porteño ya tiene un nuevo director técnico, Fernando Romero, que está viajando a Nueva Zelanda. Teníamos ahí el móvil en directo. Australia, ¿por qué dije Nueva Zelanda? Porque está muy cerca y se hace ahí una parada en Nueva Zelanda y después se toma el vuelo para Australia. Bueno, impresionante. Gracias, Juanma. Dale, Bruno, estamos atentos. Cualquier novedad avisamos y informamos a toda la audiencia del Cardenal Deportivo. Bueno, gracias, muy amable. No por la rapidez que dijiste, nomás que te parece que te apuraste demasiado. No, por eso nomás decía. Gracias. No, pasarle en otra a toda bala, dijo, o sea, no hace la donde que... Te tiré ni... No, está bien, no, es un datazo, está bien. Pero... parece que un canguro te estaba persiguiendo. ya, que el cabrón no es eso. No, es como que sea el Gersa mío. Impresionante nomás lo dije. Yo no dije nada, porque impresionante nomás dije. ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Ponemos? ¿Por qué dije Nueva Zelanda? Porque está muy cerca y se hace ahí una parada en Nueva Zelanda y después se toma el vuelo para Australia. Bueno, impresionante. Ahí está, ¿viste? Bueno, muchachos, que mucha noticia entonces. Que poco va a durar el interinazgo, ¿eh? Nada, absolutamente no nada. Le da la chance a Gavilán, a diferencia de Torres, por ejemplo, de mostrar lo suyo. Y o a Florentino. A Florentino también le dieron un interinazgo. Florentino también. Estuvo finalísima, inclusive. Pero le dieron interinazgo. Sí. Pero ese es el típico, pensaron que se iban a ir todos y se quedó él. Y ya era fin de año. Y siempre uno recuerda la famosa conferencia del actual técnico de Luqueño cuando dice: queremos hacer algo digno y cerrar con el vicecampeonato. Y terminaron jugando la finalísima por lo que pasó en la última fecha en Luque y en Sajonia. Pero acá no les permitió, ¿verdad? No, claro, porque al estar ya asegurado el técnico, ya no hay lugar a que una buena versión o una buena presentación del sábado frente a Guaraní, un buen desarrollo de fútbol, un buen resultado, que Gavilán pudiera tener la chance. Mira que por todo lo que se dijo, no me sorprendería que hasta, no sé si físicamente, pero que hasta anuncien o encierren el famoso zaguero. Porque desde la directiva, ¿qué es lo que van a querer proyectar también? Porque, a ver, hay una necesidad. No porque se fue Arce Cerro, deja de necesitar al zaguero central. Claro. Pero si abrochás, ¿qué imagen proyectás? Claro. ¿Vieron? ¿Vieron por qué no pudimos cerrar hasta ahora el zaguero? Se puede liberar entonces esa posibilidad de tener ahí al zaguero que no podíamos tener por
la otra cuestión que dicen, ¿verdad? Pero es que ¿qué pasó ahí, verdad? Pero a ver, bueno. ya ustedes confirmaron que mira que 5 no es un número corto. O sea, debió ser muy malo el trabajo del Scouter Vieira para decir, ¿cómo me vas a traer estos 5 nombres? Ahora, Decir, no. ahora no es menor el dato que pasaba, Juanma, que el director técnico argentino, porque realmente siempre apuntaban al mercado argentino, ¿verdad? Va a estar ya, podría estar ya el fin de semana acá viendo el partido. Y eso puede ser una motivación para los jugadores, ¿verdad? Y está, el sábado juega Cerro, el sábado, ante Guaraní. Y está bien porque Federico Santander no va a jugar porque él tiene chikungunya, justamente. Está muy bien que el cuerpo técnico nuevo venga ya a mirar, porque acá lo que menos tiene el nuevo cuerpo técnico es tiempo. Y tenés ahí en la vuelta de la esquina el debut en Copa Libertadores de América. Claro que llegó el viernes ya atrás. Nico estaba atrás. Atrás, Había sido así, ¿verdad? Y lo puso al chico Sergio Díaz. Un clásico. Un clásico, bueno. Claro, sí, él dijo, no, este chico sí lo meto en el clásico, y allí acertó. Sí. Y en el tema de aguardar, yo me acuerdo que cuando Leonel pega el portazo y Cerro se quedó sin técnico, me acuerdo que en la primera fecha creo que Cerro pierde un partido contra Nacional en el Defensores, y Subeldía estuvo con Zapac mirando desde el palco. O sea, el famoso viene, este va a ser el nuevo técnico, y ya está mirando el partido de sus próximos dirigidos. Entonces, con lo que decía Juanma, es lo que se va a intentar hacer para el partido este sábado contra Guaraní. Me dice Alberto Vázquez, nuestro querido amigo, compañero, colega, director de Radio Itapúa, un saludo para la audiencia de Radio Itapúa 102.5 FM, que desde hoy ya se pusieron inclusive a la venta las entradas, y que una locura tema de la venta de las entradas en Encarnación. Olimpia juega la siguiente fecha, no esta tercera, la cuarta frente a Trinidense. Ahí Trinidense vuelve a llevarlo al otro grande, en este caso a Olimpia. Y me imagino que habrán habilitado la misma cantidad de entradas, unas 16.000 y piquita, ¿verdad? Claro, la otra 16.400. 14.200 entradas, porque el estadio tiene capacidad para 16.000. 14.000. Y explicaba que dejaba un poco... Se ve ahí donde dejan el espacio, en la zona de platea, la parte baja de platea queda un poquito siempre, y dicen, mira, no se llenó. No, es porque dejan el espacio justamente allí en la zona de plateas, porque las graderías y las preferencias se venden en forma completa, y son los mismos precios del partido frente a Cerro: 120.000, 80.000 y 30.000 guaraníes. Ahora, ¿le gusta a la gente que sea un técnico argentino, o esperamos tener el nombre para poder hacer la pulseada? Porque acá ya hacen bromas, inclusive bienvenido Gallardo, dicen, no, Gallardo no, imposible. Gallardo no va a trabajar 6 meses. No, Gallardo no, muchacho. No, si es Gallardo... Yo creo que hay que esperar, porque fíjate que entre los dos nombres que se tiró, entre Bataglia y Domínguez, hay una diferencia enorme. Claro, Domínguez tiene una trayectoria ahora, ya. Bataglia vendría hasta claro, corriendo. Porque si vos preguntas, Domínguez es un tipo que ya tiene una cancha. Entre el sello de Bataglia y Domínguez, el de Domínguez está identificado, ¿verdad? Por su forma de jugar, ¿verdad? ¿Cómo juegan los equipos de Domínguez, por ejemplo? Y es de bueno andar en la posesión de la pelota, salteando línea muchas veces. Tiene un equipo con mucho vértigo, sus equipos son de mucha energía física, intensos, de la corriente argentina de los últimos tiempos, ¿verdad? De esos técnicos que también les gusta el buen trato de pelota. Y el que viene trae todo su cuerpo técnico, preparador físico, por ejemplo, o el scouter, el famoso hombre brasileño, es el que va a decir, no, el preparador físico va a ser fulano. Es más, si vos me decís, el scouter... No pregunto. No, tampoco es un dios el Vieira. Ahora, si me decís... Dios. Pero mira que le están dando mucho y yo no sé si él elige el técnico. No. Yo no sé si él elige. A mí si me preguntas si el scouter le trae al técnico argentino, para mí no. A mí me decís quién le trae. Yo creo que la dirigencia. Claro, el departamento de fútbol. Con Zapac en algún mercado de pases Domínguez o no. Pero, no, o sea, el cuerpo técnico trabaja, o sea, se trabaja en equipo. A lo sumo vas cambiando uno o dos. A veces los clubes paraguayos cuando dicen, pero ¿por qué lo que hay tantos? Porque, no sé, a veces hay cuerpos técnicos donde entra el hijo, el sobrino, y entran 3 videoanalistas, pero lo normal, o sea, se trabaja en equipo, que es lo que siempre acá pedíamos de nuestros profesionales. Nuestros profesionales, pocos eran los que tenían un equipo famoso y se desmembraba porque... Pero después lo tuvieron,
Y después Domínguez iban. yerno de Bianchi, dice Johnny. Johnny pues maneja la parte rosa del, Sí, Domínguez, pues del él fútbol. sí, nació futbolísticamente en Vélez. En Vélez Arfield. ¿No fue de hermano. Klos también? ¿Eh? Klos también me parece. ¿Cómo? Bianchi. Fue yerno de Klos. No, Ya Bianchi que estamos fue en el- suegro. no, suegro, no, suegro, suegro. ya no. Bueno, pero había ¿Cómo se una quiere? No, conexión. hombre, Ariel. Había una... Tengo malo de la cara de Nueva Zelanda. La hija Bianchi. No. Sí. Había Auckland, una Auckland, amor. Había una conexión. No, pero está entre- correcto. Pero- La hija de Bianchi era la Bianchi, esposa de... me acuerdo de Chilaver. De Chloe terminó ya. De Chilaver. Está. Eduardo Domínguez. ¿Por qué hablamos de Domínguez, muchachos? Porque estamos Y creemos porque es candidato. Yo ayer le pregunté a mi fuente por Eduardo Domínguez y no me respondió. Y después le pregunté por otro nombre y me dijo, no, este no es el momento de traer técnico veterano, me dijo. Estamos buscando un... y un Domínguez tiene una joven. edad intermedia, ¿verdad? No es Y muy de joven, 46, pero tampoco es muy 48. adulto. ¿no? 44, Sí, 45 y, años. y entra en el rango que que No, dijo, y que dijo ayer Bernie. 50 y algo ya tiene. No, mucho más joven. Vamos a escucharlo a Enrique Berni en un momento inextenso. Vamos 44. a analizar palabra por palabra. ¿Cuánto? 44. Sí, sí. Del Ah, 78. joven. Por ahí, 78, 79. Sí, Me bueno, parece 44 mucho más dije, adulto, chef. No sé si es por la barba Por la o... barba esa. ¿Eh? Sí, por la barba esa. El pelo también medio. Ah. Bueno, estoy esperando cerrar con la televisión y así nos quedamos con el tema. Quiero ir a lo de Bernie porque habló el ABC Cardinal. Hasta ahora una sola voz dirigencial. Pero tiene coincidencia, Bruno, con lo que iba surgiendo en materia de las causales. Porque dice, es cierto, dice, tomamos muchos elementos, dijo. Viste que en las causales, cuando se fue recién Chiqui y después pasaron los días, fueron surgiendo así puntos y puntos. O sea, coincide con esa información, esos ítems que habíamos Sí, leído, sí, ¿verdad? y también él en un momento dado habla y clarifica más o menos lo que venía proyectando Cerro en materia de ir armando departamentos, preparando ciertos sectores en donde Cerro no estaba organizado. Entonces como que dice, nos estábamos organizando, nos estamos acomodando a los nuevos tiempos, por llamarlo de una manera, ¿verdad? Porque el trabajo del scouter, lo que significa la llegada de Celia también, él habló de todo eso. Como diciendo, estamos proyectando un nuevo Cerro, ¿verdad? En Olimpia, Iván Torres ya fue apartado de la concentración, no está en la lista. Zavala va a ser probablemente el titular. Vamos a ver después a Zavala. Che. Yo lo vi en el amistoso que jugó Olimpia contra Guaraní, en el equipo B, bien, ¿Y tiene cómo buena técnica. funciona esto? Perdón por la ignorancia, pero dengue y después te hacen otro análisis si es chikungunya. ¿Cómo es el tema? No, yo creo que se hace de una. O sea, lo que captaron es la fiebre, por eso se lo aparta. Y ahora van a ver qué es lo que le No, generó. pues Johnny ya informó que tiene dengue. No, él dijo que tiene fiebre y que van a ver si es la... Mira cómo cambian los tiempos. Él dijo, si es dengue. Claro, dijo si es la enfermedad de moda del momento o dengue. Y hubo una época donde... Pero no pueden ser los dengue era dos. Yo creo que los dos ya es muy mala. Perdón por la ignorancia, no, pero yo ya escuché, creo que alguien que dijo, no, yo tuve los dos. Ah, no, sí, pero no sé si es en una. diferentes etapas, ¿verdad? Claro. En diferentes etapas, en diferentes momentos. Y no sé, hay que tener que tener una... No, acá es demasiado fácil de tener... ¿Cómo va a tener? ¿No se pueden no tener los dos al mismo tiempo o cómo es el tema? ¿Para qué yo pregunto estas cosas? Estas Pero son a ver, cosas pero, médicas. pero volviendo, o ¿verdad? sea, es apartado por fiebre. Y bueno, es como que si en esta época te agarra fiebre es por el mosquito. Pero se lo apartó y ahora se le hace el análisis para ver qué es lo que tiene. No, es que ya se confirmó que tiene dengue y van a ver si es que también tiene chikungunya. Ah, claro, es uno de los dos. Pero lo de el chikungunya dice que es terrible. Mucho dolor de cabeza, dolor de hueso, articulaciones, que te pica también, que te salen ronchas. Algunos tienen vómito, otros tienen colitis. No, dice que es una locura. Perdura después del cuadro en sí. El dolor en las articulaciones continúa bastante tiempo, ¿no? ¿Sí? Es fuerte el tema, es fuerte. Incluso la palabra chikungunya que estábamos hablando ayer al mediodía, después seguimos, buscamos, proviene de Tanzania, año 1950, y la palabra significa dolor luego. Imagínate lo que significa en qué contexto se hizo, justamente por el dolor, porque dicen que es menos peligrosa que el dengue, que tiene la variante hemorrágico y toda esa cuestión, pero que es más dolorosa la enfermedad, la cosa que transmite. Acá
Muchas gracias, Sara. Sí se puede tener dengue y chikungunya al mismo tiempo, había dicho la gente de salud. Pero decíamos que qué mala suerte porque te tienen que picar los dos mosquitos infectados con cada virus. ¿Verdad? Claro. Pero, o sea, ahí ya tenés que irte acá a Cupé y tirarte agua bendita. Pero que en un lapso tipo de 2-3 temporadas es lógico. O sea, acá nunca desaparece el gallito. Atiendan, señores. Facundo Saba, ¿quién es? Facundo Saba. Con de corta, Saba. 48 años. Último campeón de la Copa Argentina. ¿Dónde estuvo? Patronato. Él ganó con Patronato, ¿verdad? El que al final no viajó a... los árabes le dijeron. Todo bien, y vos sabés que antes que él dirija Patronato, Cerro lo quiso una vez, cuando era más joven. Facundo Saba, un jugador que salió de Ferro, Bilardo lo llevó a Boca. Y después tuvo una carrera importante en Inglaterra. Creo que en el Leeds jugó. En un club de esos chicos jugó bastante tiempo. Y él hizo su vida, una gran parte de su vida en Inglaterra. Y Cerro lo quiso y no quiso venir en aquel momento. No recuerdo qué año fue, pero uno de los tantos técnicos que alguna vez probó Cerro porque había arrancado bien. En Racing también. Había arrancado bien en un club en Argentina y Cerro quería un técnico joven. Sí. Se habla que es un tipo con mucha disciplina. Con métodos importantes. De San Juan creo que estaba. Y San Martín de San Juan, y habrá sido esa época que Cerro lo quiso traer y no quiso venir. Ya lo quiso traer. Sí, en algún porque momento, con Domínguez no hubo contacto. Esto es importante levantar. Vamos a repetir, acá ya descartamos uno, salvo que sea muy Pinocchio o Pinocho el representante. Pero ningún contacto con Eduardo Domínguez y tampoco su representante. El representante se llama Juan Berros. También el representante de Gallardo. Sí, Juan Berros. Pero este no hace un técnico barato, ¿eh? ¿Cuál? Y Domínguez. Facundo Saba. Espera, vamos a mirar por lo de Facundo Saba. Edgar, ¿cómo te va? Buen día. Bien, Bruno, buenas tardes, saludos a todos los compañeros y también a los oyentes del Cardenal Deportivo. Liberate de los dolores con Etidol 400, el ibuprofeno de rápida acción que alivia el dolor muscular, dental y estados febriles. Y para la migraña, dolor menstrual, la falta de energía y después de la farra, tenés siempre a mano Etidol Plus, Etidol 400 y Etidol Plus. Alivian rápidamente los dolores y se encuentran disponibles en las principales farmacias del país. Etidol es el ibuprofeno de los paraguayos y es de calidad Éticos. Vení a Bristol y arma tu combo enamorados. Aprovecha que comprando dos productos te llevas en ambos una cuota de regalo y con los mejores precios del país. Secador y planchita gama más afeitadora Philips, ahora solo 17 cuotas de 83,000 guaraníes. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bueno, como técnico queremos saber, ¿el dónde se inició como técnico? En San Martín de San Juan, temporada 2011-2012, estuvo ahí hasta el 2013, pasó a ser técnico de Unión de Santa Fe posteriormente, su segundo club en la Argentina, para que el tercer club en su carrera como entrenador sea un equipo chileno, el O'Higgins, entre el 2014 y 2015. Luego volvió a dirigir en Quilmes de Argentina 2015, pasó a Racing en la temporada 2015-2016, de Racing fue a Tigre, donde dirigió entre la temporada 2016-2017, de ahí en Gimnasia y Esgrima de la Plata, para después retornar a Quilmes para un segundo ciclo en la temporada 2019-2020, y su último club, como ya lo decía Dani, Patronato. Y con Patronato gana la Copa Argentina. Sí. En el Fulham jugó mucho tiempo aquí, gracias a Sergio que me está diciendo, se un equipo ahí. Es un técnico joven, 48 años. Sí. Pero es joven con experiencia. Si es él, supuestamente, el elegido.
En febrero celebramos el mes de los enamorados. En Sueño Lar regalamos una cabecera Samara con tus compras de nuestros somieres, línea premium hasta agotar stock. Además el 40% en productos nacionales, 10 cuotas sin intereses, pagando tu primera cuota a los 30 días. Llámanos, escribinos por WhatsApp al 021-588-8100. Sueño Lar, sentí tus sueños. La vuelta al cole es mejor con Solar Banco. Solar Banco te ofrece préstamos personales para que a tus chicos no le falte nada para vivir el mejor año escolar. Además, por cada préstamo desembolsado te regala una mochila. También pueden monitorear su estado de cuenta y de préstamos descargando la aplicación Solar 24 horas. Marca asterisco 76527 o ingresando a www.solar.com.py. Bueno, si es Facundo Saba, ¿cómo juegan los equipos de Facundo Saba? Y también de juego, ese Patronato jugaba muy bien. Acá dice Johnny que con pocas figuras Patronato hizo una gran campaña. Pues de hecho, Patronato fue una injusticia por el tema del promedio, ¿verdad? Porque igual que Tigre con Gorosito, hizo un excelente último campeonato, pero no le dio el tema del promedio. Y aparte hay un partido escandaloso contra el equipo de Chiquitapia, de Barraca Central, sí, donde la gente de Patronato protestó, pero no le dieron lugar, que le robaron, así como se dice, y se salvó Barraca Central y Patronato fue al descenso. Pero era un equipo generoso. Como jugaba bien y era muy bueno de local. Sí, de local le ilustró a varios importantes. Me acuerdo que ahí, antes de la final, hay una victoria contra Boca que es 4-0, pues le gana de local. Muy ofensivo, a Boca. Patronato. Sí. Y lo cierto es que no van a salir mucho de esa línea de juego que tenía el Chiquiarse también, ¿verdad? Y de esa línea de nombre, ¿verdad? Claro, ni no uno salen top. Van a buscar gente interesante en un perfil medio. Porque los top, como el hincha que espera. Claro. Y el hincha, cosa que claro. pero el hincha a lo mejor, ¿y quién este es? Porque no es muy conocido. No. No tiene un gran nombre ya. Lo de mi edad van a recordar porque era uno de los refuerzos que pidió Bilardo para Boca y no anduvo bien en Boca. El Colorado Saba, zurdo, alto, buen cabeceador. No, pero entrenador, acá, Federico. No, pero por eso digo, como entrenador no lo registran. Ahora, No, lo de Patronato van a decir. ¿Cuántos equipos pasó? No. Tampoco, sí, pero no hay gente que haya seguido la campaña de Patronato tampoco, ¿verdad? Por eso Fabio te dio un lugar a grandes rasgos que enriquecí yo con los datos de un técnico que como local era importante. Pero vos insistí con el jugador. Pero dije época de jugadores para... Soy entrenador, con lo que Cerro necesita ahora. Pero el hincha de fútbol de mi edad, lo va a recordar más como jugador que como entrenador. Porque como entrenador dirige, a ver, San Martín de San Juan. Acá, ¿quién ve partido de San Martín de San Juan? Nadie. Gimnasia... Quilmes dirigió. Quilmes, bueno, por eso. O'Higgins. Entonces dije, O'Higgins, un club ordenado, llevó a Berizzo en su momento también, ¿verdad? Fue campeón, fue chileno con Rodrigo Rojas. Sí, Berizzo. Su pico como entrenador. Tiene un perfil importante, sí. Y en Racing, ¿cómo anduvo? En un club así y en Racing, grande, la mayoría anda mal, por eso... No, y él como sale al lado Independiente. Independiente es una vergüenza, por favor. Bueno. Independiente es la mejor vergüenza que hay. No puede ni firmar con Barreto, imagínate. Domínguez, que era buen técnico, salió por culpa de la dirigencia. Domínguez fue el último club, fue Independiente. Vino acá incluso, me acuerdo, con General de Mallorquín. En Racing se lo devoró el mundo Racing, ¿verdad? Porque él como futbolista fue muy preciado, incluso creo que terminó la carrera en Racing Avellaneda. Pero de los potables, creo, porque Becachese no te va a venir. No. Lo ponen. La otra vez vi nuestro amigo Ramiro Aranda se pasó con el tema de los candidatos, puso desde 7 fotos y estaba Botellón y estaba Gallardo también. Entonces Ramiro, vamos hermano a controlar un poquito el tema informativo. ¿Qué está mirando, Fabio? No, estoy mirando. ¿Cómo le fue en Racing? ¿Cuánto duró en Racing? Duró 7 meses y medio. Vamos a preguntarle al audio. ¿Cuánto duró en Racing? 7 meses y medio. 7 meses. Bueno, ahí por ejemplo, mira, tenés un parámetro en un club grande ya con mucha presión, lo que quiero decir. ¿Qué opina el hincha? 0972-730-730. Si es Facundo Saba, técnico argentino, fin de semana sería presentado. ¿Lo registran, no lo registran? ¿Les gusta técnico argentino? Iván Torres no está para jugar el domingo. Vamos insistiendo con algunas cosas para la gente que va entrando en la sintonía. O tiene dengue o chikungunya, pero está con un cuadro febril. Por eso fue separado ya ahora.
Fernando Romero hablaba en directo con nosotros a través de Gerardo Figueredo y viaja a Australia para jugar por el Melbourne Victory. Melbourne Victory. Victory. Mira, gracias al dirigente que me dice, ¿sabes cuándo quisimos traer a Saba? Cuando era delantero todavía. Cuando estaba activo. Y estoy buscando acá 14 de julio del 2009. Saba prefiere seguir jugando en Argentina. Le dijo que no a la gente de Cerro. Incluso Luis Petengil viajó a firmar con él en la época de Troglio. Habló que lo conoce a Troglio, una relación muy buena con Pedro, que jugaron en Gimnasia. Pero era futbolista todavía Facundo Saba en aquel momento, por el tema de la familia. Sí, y otro, no vino a jugar 35 años, tenía cuando lo buscó Cerro Porteño. Otro dato que tira Johnny, y es cierto, es psicólogo Facundo Saba. Trabaja mucho en eso también. Entonces, su técnico cabecera es Gribol, dice. Él es Ferro, sí. Yo ni maneja fútbol este. argentino. Él puede ver todos los partidos Patronato versus, no sé, Belgrano. Casuso. ¿Y por qué lo sacaron de Patronato a él? ¿Por qué lo sacaron de Patronato? Porque él se fue. ¿Se fue él? Creo que él se fue. Claro, porque estoy viendo que cerró con el sabor agridulce y todo por el tema de la Copa y el descenso, ¿verdad? Facundo Saba, ¿qué dice la audiencia? Vamos con los amigos y las amigas del WhatsApp, por favor. El Aedes aegypti está más cerca de lo que pensás. Es el momento de luchar contra el dengue y la chikungunya con tu mejor aliado, Uscuerna. Está en vos el poder de transformar tu ambiente en un lugar limpio y libre de mosquitos. Hay un equipo Uscuerna para cada necesidad. Encontrá el tuyo en Chacomer y los mejores distribuidores del país. Somos Uscuerna. Buenas, Bruno, te saluda Robert de Fo de Guazú. Te estamos escuchando acá con los compañeros de trabajo acá. Bruno, en primer lugar se tiene que ir Zapac y todos los jugadores, Jaupeo Ñepú de Cerro Gay. No hay nada en Cerro, se tiene que ir todo, sastre. ¿Qué tal, Bruno? Ojalá que ponga mi audio. Facundo Saba, su característica, que no se casa con nadie, por eso fue echado de Racing. Que no permite, ¿cómo se dice?, comisario en el vestuario. Más o menos esa es la característica que tiene él. Y pone muchos jóvenes. Aquí dice que le gusta trabajar con los jóvenes. Y es ahí donde él más promueve el tema de la psicología con los chicos, ¿verdad? Para promocionarlos y tenerlos en vidriera. En Farmacias Catedral todos los jueves tenés beneficios con tus tarjetas de crédito del Banco Continental, hasta 35% de descuento. Llámanos al 627-7000 o al WhatsApp 0982-927-610. En Farmacias Catedral desde 1905, amamos cuidarte. Facundo Saba, a ver. Hola, buen día, Bruno. Te estoy escuchando acá de San Bernardo, partido de la Costa Atlántica, Argentina. Soy Irilio. Facundo Saba. Y como dijo ahí el compañero tuyo, toda la gente va a recordar más como jugador que como técnico, pero es un tipo muy respetuoso, y si le respeta a él, el jugador capaz que hace algo. Pero yo soy hincha de Cerro, pero no es el técnico que yo elegiría otro perfil. Pero es un técnico muy respetuoso, muy trabajador, pero no sé cómo le va a ir a Cerro. Oyente. A ver, señores, es Facundo Saba, adelantamos lo que acá veníamos ya preguntándole a la audiencia, inclusive analizando el nombre, Facundo Saba, nuevo director técnico de Cerro Porteño. Ya ampliamos en segundos. Cardinal Deportivo, número 1 en todo el país. Bueno, vamos a llamarle a Juanma que nos trae la información. Juanma. Bruno. ¿Está confirmado lo de Saba? Está confirmado. Está confirmado. Facundo Saba es nuevo entrenador de Cerro Porteño. ¿Por qué lo eligieron? Porque se adapta al perfil que la dirigencia y también el departamento de scouting entienden es el mejor para Cerro Porteño. Un técnico que se adapta a la tecnología,
que tiene la filosofía de ataque, que aparte de eso tiene también nuevos conceptos al ser un técnico joven, un entrenador que si bien en cuanto a edad no es bastante joven todavía, pero que ya tiene un gran recorrido y se adecuó muy bien o se adecua bien al perfil que busca Cerro Porteño. Y me acaban de confirmar, así como estaban hablando, Facundo Saba es el nuevo entrenador de Cerro Porteño y lo esperan para este fin de semana, de manera a poder presentarlo oficialmente en Campamento Azulgrana. Excelente, Juanma. Volvemos más tarde, gracias. Dale, Bruno, saludos para todos. Facundo Saba, hay que buscar ya fotos de él inclusive. Facundo Saba nació el 7 de marzo de 1974 en Ituzaingó, Argentina. Un 1,89 m, el Colorado. Debut como entrenador 28 de abril del 2012. Exactamente hace 11 años que dirige. Sumando este de 2023, ¿verdad? Va a ser su 11º año. Debutó como jugador el 31 de octubre de 1993 en Ferrocarril. También dentro de las cuestiones que tienen que ver con él, hace yoga y eso lo quiere aplicar también. Sí, con los jugadores. Aquí hay una entrevista donde él habla justamente de eso, dice, ¿yoga? Es hasta instructor. Sí. No, porque a ver, yoga, le preguntas. Espera, vamos a tomar en serio el programa. Les recordamos que se viene partidazos del torneo Apertura por las pantallas de la app de Tigo Sport. El viernes se enfrentan Libertad versus Sportivo Luqueño, el sábado Cerro Porteño versus Guaraní y el domingo Olimpia versus Tacuaré. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento en Castrol. Por eso y para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor, protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente, y anda tranquilo. Sigan enviando su mensaje. ¿Qué opinan de Saba, nuevo director técnico de Cerro Porteño? Ituzaingó Corrientes es frente a Yola, me dice Walter Radinovich. No. Ituzaingó Buenos Aires, al oeste de Buenos Aires, cerca de Morón. Ituzaingó Corrientes, sí, frente a Yola, pero Ituzaingó Buenos Aires. Cerro no está para yoga en estos momentos. Oeste. Bueno, pero fíjate. ¿Qué yoga? Fíjate cómo están. Psicólogo también, ¿verdad? Dijo sí, Johnny. Psicólogo, bueno, ¿cómo están con el tema de la disciplina, hermano? El tema de la disciplina. Claro, acá es disciplina, preparación física. Si aquí no juega por tema de disciplina, porque aquí no viene siendo el mejor jugador de Cerro. Obviamente que si no juega, o porque tiene chikungunya, o tema de disciplina que se fue a darse y no juega. Incienso, porque acá dijimos, no vaya, vos estás ya pateando contra el técnico de Cerro, estamos hablando pero me parece nomás que algo místico ya. Pero pasa el dato, Cerro necesita un tipo que venga a hacer yoga. Te cuento, le preguntan justamente sobre yoga y él dice lo siguiente, no solo el yoga, la psicología, la nutrición, el stretching, ¿está bien, Dani? El stretching, Stretching es el estiramiento. El stretching son muy importantes para prevenir lesiones. Sí, son muy importantes, dice Facundo Saba en una entrevista. Aspectos respiratorios, elongación, equilibrio, visualizar una situación y meditar son aspectos muy importantes para cualquier persona. Vos sabés. Fíjate, pone un poco. Maneja el ADN cerrista. Ariel, el fútbol. Quiero escuchar una cosa, Ariel. ¿Qué dice de Facundo Saba? El fútbol es parte de una sociedad individualista que vive en una permanente lucha de poderes. Vos sabés que hay una cuenta en Twitter que se llama Frase de Saba. El tipo fue medio intelectual también, ¿verdad? Entonces, él escribió un libro. Escribió, Frase de Saba en la cuenta. Un psicólogo, justamente. Está en un filósofo, psicólogo, yoga, no sé cómo se dice. Y Arce era todo eso durante los 3 años. Vos siempre decías, él es el refundador, él es papá. Pero él yoga con esas cosas, no. Consejero familiar también. A ver, espera, Fabio tiene más datos. Facundo Saba, repetimos, nuevo director técnico de Cerro Porteño, lo adelantábamos acá con Juanma. Cardinal Deportivo. #1 en todo el país. Bueno,
Te estaba contando, te puedo seguir contando. Sí, teneme paciencia, vamos a aplicar En yoga acá. Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicios más importante del país. Estamos en Asunción, Mariano Roque Alonso, Ñembú, Encarnación, Ciudad del Este, Coronel Oviedo y Santa Rita. Centro del neumático, el centro de servicios más importante del país. Y ahora tenemos un consejo de la mano de Pollos Don Juan para darle más sabor a tu parrilla. Descubre la gran variedad de embutidos de Pollos Don Juan. Chorizos parrillero con y sin picante, besitos, chorizos con queso, chorizos de Viena, butifarras, salchichas, chistorras y mucho, mucho más. Anímate a darle un toque especial a tus picadas. No esperes más. Acércate a cualquiera de las sucursales de Pollos Don Juan y hace de tu parrilla la más deliciosa. Pollos Don Juan para todos los gustos. Saba hace también retiros espirituales. Esto es una broma, ¿verdad? No, en serio. Porque te cuento más. Dice, sí, por favor. Aspectos respiratorios, elongación, equilibrio, visualizar una situación y meditar son aspectos muy importantes para cualquier persona. Dijo en una entrevista en el 2020. Para un jugador de fútbol pueden ser muy útiles, dice. Hay que saber mejorar el aire y la elasticidad. Y cuenta un secreto. Se siente mejor que hace 20 años. Sufrí con la cadera y el pubis en el último tramo de mi carrera. Hoy estoy mejor, parezco otra persona. Los jugadores no cuidamos los músculos, dice. Con respecto a esta reflexión. Eso es interesante lo que yoga, dice. El tema de la nutrición. Pues yo no sé si los clubes hacen yoga en Europa, los grandes clubes, hay tiempo para eso, no sé. Porque en todo caso es una cuestión personal eso de hacer yoga. Vos le puedes decir, haz en tu casa o contratarte un coach o algo, no sé, un entrenador o entrenadora. Bueno, vamos a escucharle un poco a Ariel. Maneja el ADN, sabe lo que siente el pueblo azulgrana. Facundo Saba, ¿qué piensa Ariel? Y vamos a seguir con la audiencia, con los amigos del WhatsApp. 0972-730-730. ¿A qué te suena esto de Facundo Saba, Ariel? Con todas las descripciones que dimos, dónde estuvo, qué hace, todos los datos de la juventud, patronato, yoga, psicólogo. A ver, ¿qué opinas, por favor, te pido? Atención. Todos los jueves y viernes, grandes descuentos en Farmoliva, descuentos que van hasta el 50% en cuidado para la salud, cuidado corporal, vitaminas y mucho más, con todas las formas de pago. Te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales o realiza tus pedidos desde la web y la app de Farmoliva o llamando al 235-5000, que llegamos hasta donde nos indiques. No te lo pierdas, sentite mejor con Farmoliva. Cuando llegas a una estación de servicios, ¿qué buscas? Calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas. En las estaciones de servicio Susa y Posta sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y le ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicio Susa y Posta. Cantidad y calidad garantizada. Me avisaba, Fabio, cuando tenga más datos. Sí. Acá me dice alguien que con Patronato le faltó 2 puntos para salvarse el descenso. ¿Bajó su equipo a la B? Claro, por el promedio. Por eso ya no está en el actual. Que no fue culpa de él, ¿verdad? Claro. Esa situación. Es más que Chiqui, Facundo Saba. Para mí no. Es más, el único equipo, digamos, con cierto prestigio que dirigió es Racing. Bueno, Ariel, te escuchamos. ¿Qué pensás, Facundo Yo creo que no va a entusiasmar desde el nombre a los hinchas del Cerro Porteño. Yo, sinceramente, he visto muy poco partido dirigido por él. No me siento autorizado moralmente a describirlo como entrenador, pero tomando en cuenta alguna referencia, hace 11 años dirige San Martín, Unión, O'Higgins, Quilmes, Racing dentro de su situación también, no una institución muy prestigiosa últimamente, la manera en que se maneja. Después Tigre y Gimnasia. Patronato, el último equipo. Patronato, ¿verdad? Que es el título bueno. Yo tampoco analizo solamente desde el lado del título del entrenador, porque hay que analizar de todas las aristas y no ser contundente porque ganó solo un título o porque no ganó, lo que fuese. Pero me llama la atención de que no encuentro informaciones que en algún momento estuvo bajo la lupa de otros grandes de la Argentina, por ejemplo. Porque el técnico ¿viste cómo Ariel se dan cuenta? El técnico que pinta bien, pues siempre está en boca cuando hay algún evento de sucesión. Muy interesante. Si pinta bien, no sé, capaz en algún momento
pudiera haber estado bajo la lupa de San Lorenzo, qué sé yo, River, Boca, pero o algún no... equipo extranjero, ¿verdad? ¿Sí? Fuerte, pesado. Sí. Ah, ese dato interesante. Patronato va a jugar la Libertadores, dice. Claro, como campeón de la Copa. Sí. Bueno, vamos a seguir escuchando el Ariel, por favor. No tengo más nada que agregar, no. O sea, no entusiasma el nombre. A mí al menos, a ver, vos me decís esto y se dijo que se iba a traer Bueno, pues si vos decís el no, hincha de Cerro, ¿verdad? No sé. No sé qué piensa el hincha de ¿Cómo Cerro, piensa pero a mí eso, me da la verdad? No sensación sé. de que no es que va a entusiasmar el nombre. Yo creo que ahí, a ver, vos siempre sostuviste el tema de no, Arce debía seguir. Sí. Yo creo que, ¿sabes qué? La pregunta es para aquellos que querían que Arce se vaya como fuera. Ahora sabiendo que es Saba, Sí. ¿cómo se sienten? Porque el que era pro Arce te va a decir, Sí. el que venga, y más con este currículum, Sí. a lo que Bruno preguntaba hace rato, si Saba es mejor que Arce, ¿verdad? Pero el que entendía que, incluyendo la dirigencia, que Arce era el problema, por eso se lo sacan en una segunda fecha, si Saba puede rectificar esto. Por eso no me pareció menor lo que aportaba Fabio. A lo mejor es desde- un tapado, Dani viene y la rompe y descubrimos un gran pero entrenador. que, ¿sabes qué? Pero A ver, ¿puedo decirles Saba algo? tapado no es. O sea, No, tapado no porque- es. no No, sé no, no. que ¿Sabe por quién, algún motivo- ¿Sabe quién era tapado desde la dirección técnica, por ejemplo? Sí. Gerardo Martino. Sí. Gerardo Martino era muy conocido como jugador, pero él, cuando vino a Paraguay, creo que había dirigido un solo equipo, había dirigido el equipo de Rafaela, donde le conoció a Carlos Bonet y después él pide por Carlos Bonet. Martino era desconocido en Paraguay. Otro tapado de una trayectoria importante como jugador, para que no digan, siempre se agarran de Tata o algún caso exitoso. Saja, por ejemplo. Saja era un tapado que vino a hacerse como técnico acá y le fue mal. No, horrible, en Guaraní. Ya sé, no, pero lo ese- que te digo, eso por ejemplo... Saba, por eso Saba no entra en la categoría de un tapado. No, yo hasta, no. yo hasta lo de Pero tapado. Saja, le yo busco- por ejemplo recuerdo cuando vino, no estuve de acuerdo, yo le dije, ¿por qué usted le están dando la dirección No, técnica a Bruno, pero un yo te hablo de novato que pero a lo que comenzó decía a dirigir en Guaraní? Bueno, ese es tipo tapado, novato. Tiene Saba razón, tiene razón. ya una trayectoria. Tiene razón, retiro lo Sí. dicho, no es un tapado. No, pero en todo caso, capaz por allí no es valorado por el medio, que no fue tenido en cuenta por equipos de mayor relieve, ¿verdad? Y por allí viene y explota acá, buscándole la vuelta. Pero Martino, ¿hace cuánto que buscan un Martino y no es fácil de encontrar? Y los que vinieron acá, después los echaron y terminaron triunfando en otro lugar, los echaron rápido. Doy ejemplo, Diego Alonso. ¿Te acuerdas? Dirigió Guaraní, dirigió Olimpia, lo sacaron, se fue y triunfó en México. ¿Quién otro? Espera. Sanguinetti mismo en su momento, a Sol, en Sol le sacaron y en la Argentina estaba haciendo buena campaña con Banfield. Sí. Lo que pasa es que hay Ese es buen profesionales que tienen su lugar en el mundo. Ya que hablamos de Cerro, Subeldía le fue mal acá, fue a Lanús y Hizo y una- se bueno, consolidó. una campaña relativamente pero hizo mucho buena. mejor. A ver, Cerro Sí, lo no. contrata pensando que iba a ser ese que después terminó Bueno, siendo allá. Matosa, por ejemplo, Matosa en México, el currículum espectacular, vino y Nandí Verala, tipo. Sí, multicampeón, vino a enseñar centros. No, patear centros. andaba en otra cosa ese señor. Claro, él vino a disfrutar de las mieles bondad de- de Asunción, Sí, sí, que claro. le gusta mucho, ¿verdad? Al Lorio Platense especialmente, pero está el tema también de nuestro, Sí. Leonel Ah, no, Álvarez, Leonel, bueno, pero sí. Leonel, Leonel era muy conocido como jugador y yo no te tanto hablo de- tampoco como técnico, o sea, no, era que tenía una gran trayectoria. No, pero Yo lo de Leonel decía por lo que ustedes acaban de decir, Matosa. Leonel que dirigió Colombia en la Copa América 2011. Claro. Después está Russo que se fue de Cerro y salió campeón con Boca a los 6 meses. O sea, hay Por eso, hay- cosas, por eso el tema de la elección es tan difícil. Y ¿verdad? decían que acá Russo ya no se acordaba ni el nombre de los jugadores. Le decía, vos fulano, y pensaba y le soplaban su asistente, le decía fulano, le decía, sí, vos fulano, vos vas a hacer tal cosa. Cosa como, esa llegaron a decir. ¿Verdad? Y después se fue a Boca y salió campeón. Pero por eso yo le trancaba a Ariel con el tema de tapado o No, novato, está bien. pero No, tapado no. no, por eso nomás. Yo ya te reconozco que no, le reconozco que no. A ver, Cambio valorado, a ver, no valorado por el ahí diario puede en ser, todo te digo caso. con Pergamino, Pero con tiene Cerro. razón Ariel también lo que dijo. Tiene razón que No, no. no, Vos claro, no pero- encontrás en las informaciones. Ya sé. Facundo Saba estuvo en Bueno, la órbita de Boca. No, pero San quiero decir Lorenzo. algo. Estuvo en Racing. ¿Puedo decir algo? Un ratito, porque pido la palabra un minuto.
todos los técnicos argentinos que vinieron a Cerro, ni uno fue pretendido por Boca ni por River. Vos mismo recordás a Tata Martino. Tata Martino fue ayudante de Pizerni en Platense. Se dio vuelta, dirigió a Instituto como principal él, Instituto de Córdoba. Y ahí lo conoció a Bonet. Él no dirigió a Rafaela. Lo conoce jugando Nacional B con Instituto de Córdoba. Pues jugó contra Rafaela de Bonet. Y tampoco en ese momento Tata fue pretendido ni por Boca ni por River. Astrada cuando vino de Rafaela. O sea, no es que Cerro le saca los técnicos a Boca, River. Pero a ya Racing. con 2 ciclos en River. River. Vamos a evaluar desde ahí. Ojo, pero ya con 2 ciclos en River, ¿eh? Yo estoy de acuerdo que, y sí, pero conocido en River, pero con una Pero carrera ¿hace que cuánto se venía que no a se pique, da un Tata que se venía a Martino? pique. Y no, es que no se va a dar porque, repito, vos mismo te recordás que Tata era el jugador de Newell's y venía a dirigir el Instituto de Córdoba Nacional B de Argentina, ni siquiera en la primera. Había estado en Argentina y acá explota en Libertad y después Cerro lo trae ya por lo que hizo en Libertad. Sí. Cuando Tata viene a Cerro, ya hizo el gran trabajo en Libertad y entusiasmaba, yo me acuerdo. Y También entusiasmó Troglio, porque Troglio venía de Independiente de Avellaneda. Después Troglio ahora dirige por Centroamérica, dirigió Gimnasia, todo, pero... Cholo en ese Guiñazú momento, me sí. dice Monblo acá, rotundo fracaso también, También, claro. Pero él comenzó su pero lo que primera estoy de acuerdo- arma lo que estoy de también. acuerdo con Ariel es que esto no le despierta entusiasmo al hincha de Cerro, ¿verdad? No. Que el hincha pues siempre espera que le traigan un Tata Martino, así uno, Becaché, si quiere alguno, hasta Gallardo, pero ya alguno no. No genera Garnero, recuerdo también, Inclusive- Johnny, era desconocido cuando vino a Sudamérica. Y tenía casi lo mismo de San Incluso Martín de hay Juan. muchos chicos que no saben Y que- que y que Garnero no- vino por primera vez acá a Sudamérica. Azul. Lo tiene identificado, ¿sabes? Su top of mind es Olimpia Libertad. Aguántame un ratito, sí. Promo enamorados de Atalaya S.A. de Seguros, a tu lado en todo momento. No te pierdas de esta increíble promoción de Atalaya con cada póliza de auto te regalamos el obsequio ideal para tu pareja. Atalaya S.A. de Seguros, a tu lado en todo momento. Candilejas, con las mejores máquinas del país, te espera las 24 horas este viernes. DJ Teo en vivo desde las 18:30 horas. Sorteo de 2.500.000 en créditos por asistencia. Sábado 11 show de Palo Cruz en vivo 22 horas. Barra libre de tragos. Sorteo de 2.500.000 en créditos. Degustaciones de bocaditos y tragos. Promo de cervezas, chops, tragos, sangría, caipiriña, gin tonic. Candilejas, tu lugar de entretenimiento. Bruselas, casi San Martín. Bueno, Facundo Saba, nuevo técnico de Cerro. Federico hace mucho hincapié en la disciplina, decías. Fuera del aire y gol, la nutrición que ya dijiste. Uno de los cargos que se le puso a Arce fue el tema de la disciplina, se fue de las manos. Incluso me decían que como el año pasado no hubo receso, ¿verdad? No hubo entre la apertura y la clausura. No. Entonces, tocaron el tema bien grande en la pretemporada. Hoy voy a leer un poco textualmente como que anoche estaba mirando justamente el partido de Almeida, mensajeando con alguien de Cerro. A la pucha, acá tiran datos. Acá me decía, mirá, claro, el acuerdo era corregir en la pretemporada los temas disciplinarios, porque en julio no hubo parate, y eso no se corrigió. Recordemos que entre la apertura y la clausura fue 2 semanas fueron. No, casi una semana. Claro, entonces Por no eso hubo hay ahí. hay una Entonces hubo un conferencia donde acuerdo. Arce dice, parece la extensión del torneo anterior. Claro, Y no hubo un nuevo acuerdo torneo. que Bruno recibió con otras palabras que no se cumplió. Por eso ¿verdad? se lo Porque echa y bueno, en la segunda y por fecha. eso ahora el tema de la disciplina, que tiene varios matices, ¿verdad? Que no lo voy a leer porque ya son muy internos, pero leo lo global que hubo un acuerdo para corregir la disciplina en la pretemporada y eso no se había cumplido. Muy valioso dato que me envían. Durante la era Zapac 2010-2023, ningún argentino salió campeón. Saba es el 9º director técnico argentino. Muchas gracias, Iván Alexis. Gracias, Iván. Qué dato, ¿eh? Qué dato, porque estoy recordando que Troglio salió campeón con Petengil, con Zapac se perdió aquel título contra Guaraní. Y están los nombres acá. Torrente no salió. Te doy la lista que Por envía favor, Iván por Alexis. favor. Troglio, Sí. Cristaldo, paraguayo. Estamos hablando de todos los técnicos. claro. Después voy a sacarlo, voy a decirlo argentino nomás, para no hacer la... Pero este puede estar en orden... No, porque Cristaldo dirigió 2 partidos. No. Es Troglio,
1. Sí. Torrente. Sí. Astrada. Corti. No, Corti fue ayudante tercer ayudante de Astrada. Era Astrada, Hernán Díaz y Corti, aquel volante. Pero no se quedó a hacer Habrá un dirigido como internado. interino un partido. Por eso, figura. no, pero ya Como figura, interino. O sea, no como interino, sino cuando jugaba, ¿sabes cuándo? Cuando se jugó el mismo Cuando día. jugaba el mismo día. exactamente. Cuando se jugó el mismo Viajaron día. a San Pablo. Bueno, no Astrada, está equivocado Iván Fabio. Alessi. No está equivocado Dirigió Iván un Alessi. partido. Dirigió un partido, me dice acá. Sí, Ernesto Corti. Muy bien. Muy bien. Me gusta este muchacho, Iván Alessi. Rápido. Corti. Iván Alessi. Después, Grana. Iván Alessi Rodríguez, el hijo de nuestro colega Beto Rodríguez. Ah, mira qué grande. Más rápido que Beto ya, me doy cuenta. Sí, está bien. Corti, Grana. Sí. Después pasaban Fossati, Arce Torres, Florentín, Farías, Morínigo, Matosas, Álvarez. Y vuelven, ¿saben con quién? Con Subeldía. Russo y Bernay. Sí, sí. Hasta Torrente le fue bien, me dice acá el doctor Rodney. Me hace acordar el caso de Fernando Ortiz también, tapado y ahora está dirigiendo a las Águilas del América. Y le digo al doctor que no, es cierto, pero eso fue en la época de Petengil. Gustavo Costas y Pedro Troglio salieron campeones en la época de Petengil. En la época de Zapag no. ¿Y cuántos técnicos te puso ahí? 9, este es el noveno. Ahora Facundo Saba es el noveno técnico. Para lo que creen en el famoso, la coincidencia, que número, ¿verdad? Número preocupante. Otros datos de la llegada de Saba, a través del colega César Luis Merlo, dice lo siguiente: Facundo Saba llegó a un acuerdo de palabra y es el nuevo entrenador de Cerro Porteño. Sus abogados y los del club ultiman detalles de su contrato. Más allá de su muy buena campaña en Patronato, el club recibió muy buenas referencias del Tata Martino. El club Cerro Porteño recibió muy buenas referencias del Tata Martino sobre Facundo Saba. O sea que Tata es... Es que lo recomienda al final. No sé si recomienda, la habrán... Le dio un visto No, bueno. Sí, un visto bueno, un check-in más o menos. ¿Qué Porque es más pesado, por eso que vos sí que recomendás. Yo creo que la habrán llamado y le preguntaron. Sí, sí. Y Claro, le nueva habrán- referencia. La famosa referencia, sí. Famosa referencia. por eso hace rato cuando Ariel decía, fíjate, uno de los nombres, y ayer el colega decía cuando Bataglia sintió que no era opción 1. Bataglia es un tipo que salió campeón con Boca, pero Bataglia, o sea, en comparación a Saba, ese sí que todavía es un tapado y el que se quiere hacer técnico. O sea, este sí ya tiene una trayectoria. Reacciona Rubén Darío Orbe. Más vale. Reacciona. Últimos campeones argentinos con Cerro Porteño. 2004, Gerardo Tata Martino. Pero no, era Iván Alessi puso... Era Zapag. Era Zapag. No, está bien, está colaborando Rubén Darío. Tú no tenés paciencia hoy para ese... No, pero Bueno. vamos así, pues ya... 2005, Gustavo Costas. En la era Petengil. Y 2009, Pedro Troglio. En la era Petengil. Todavía. Claro, último año de Petengil. Último año de Petengil. ¿Podemos ir a los audio WhatsApp, muchachos? Claro. Dani, Sí, Ariel. sí, Ariel, claro. vos no, te veo cabizbajo, parece que estás desplumado. Espera a otros nombres. Y no de esos pajaritos mojados, desplumados, en un Está invierno con todo, crudo, está con todo. allá por, no sé, por Rusia, no sé, Escandinavia, no sé. Pero, mientras se recupera entonces. No, estamos bien. No, Muchacho. no, es que vos no le respondés. No, pero ya. Por lo menos reconocí que tapado no es. No, claro. Pero cuando uno le decía a Fabio, yo valoro los datos que daba Fabio porque para mí no es un hecho aislado ese perfil de Saba con lo que la dirigencia entiende de lo que es la realidad de este vestuario. Este momento, ¿verdad? Porque quieras o no, Cerro viene de 3 años. Es una relación larga donde ya habrán visto, y el prof, a lo que Federico aportaba. Acá volvió a equivocarse y el profesor no le... Porque yo sé que cuando dijo lo de yoga, hay un estereotipo ahí, o hay una relación que, yoga, ¿quién hace? Pero acá estamos hablando de disciplina, de no casarse con nadie, como decía el oyente que nos escucha de la Argentina. Sí, que lo conoce. Y acá el desafío sí es
Es más fácil no casarse con nadie cuando vos dirigís un equipo chico o cuando venís de afuera. Cerro. Cuando vos sos de un equipo grande y sos de acá y vos fuiste el que lo prácticamente apadrinaste, le hiciste crecer y le hiciste jugador, ahí ya cuesta. Ya cuesta cuando un Jan o un Aquino dice, fuiste lo mejor que yo vi como profesional. Ojalá no Y volvamos a estamos encontrar. hablando, Dani, de dos jugadores de un carácter. Yo tengo una información que la dirigencia de Cerro quería hacer lo posible que se vaya Aquino. Encabezado por Zapag. Porque Aquino tuvo mucho roce con la dirigencia cuando vino Moreno Martín por el tema del contrato, que pidió más dinero, igual que Carrascal. Entonces la dirigencia tenía mal de barco con Aquino y estaba re contento que se vaya a Banfield. Aquino no acepta, Arce dice te quiero acá, entonces esa fue otra carga contra Francisco Arce, el tenerlo a Aquino. Por eso vimos el posteo de Aquino O sea, eso que ayer decís, tan Federico, emotivo. porque a nosotros nos agarró Sí. en la época de vacaciones. Sí. Y yo en un Es más, yo volví de vacaciones pensando que Aquino se había ido a Sí, Banfield. sí, y yo te dije... Y cuando después me meto de vuelta en el mundo de la noticia veo que la pucha está en Cerro. Y yo cuando vuelvo le pregunto a Juanma al aire, inclusive en un sábado, yo le pregunté si era un pedido de Arce que se vaya y que volvió y me dijo no, Dani, es todo lo contrario. O sea que Arce estuvo muy contento con el retorno, que retorne. Entonces era, bueno, los que querían que se vaya era la dirigencia. Juanma colabora. Cerro le llamó a Tata a sondear, pero obviamente fue imposible. Ahí se pudo haber dado una sugerencia o la dirigencia le pudo haber preguntado, viste que tienen la lista de candidatos. Entonces al mismo técnico le dicen, ¿qué pensás de este técnico? De Facundo Saba. Bruno, ¿por qué Fede nos cuenta los problemas disciplinarios de Cerro? Si era Olimpia contaba todos los detalles, dice acá hay un palo para vos, Federico. No. De Olimpia contamos, no, ¿sabes si contaba? Si a veces contamos los problemas disciplinarios de los clubes. Yo nunca voy a contar. Voy a contar cuando se trata de algo de vestuario, sí, que a veces se filtra, como cuando los jugadores dijeron no queremos practicar 2 días, después se cambió todo. Pero algo fuera de vestuario no voy a contar, jamás. Todos los años tengo, y por eso tengo gente que me informa porque sabe que hasta dónde llego, ¿verdad? Yo una vez acá Bruno, el tema es que la falta era muy reiterativa y fue bola de nieve, fue creciendo, entonces por eso se cortó todo. Y lo último fue para que te pongan una circular, para que te hagan saber por una circular el papel que se pega. La comisión directiva resuelve que el plantel se queda a dormir en Encarnación y que aquel que quiera venir con su vehículo propio será multado. Eso ya quiere decir que hay un desgobierno bastante importante. Se está ¿verdad? tomando, que toman medidas ya los dirigentes. Por eso, no, y que hay un desgobierno importante, o sea, que cada uno ya tomaba también medidas a nivel individual. Y acá no mezclo Arce técnico, que tengo el mismo concepto de todo, que es un gran técnico, pero sí que se le fue de las manos y hay mucha evidencia que veíamos desde arriba, en los penales todo lo de que Jan, vivió en estos 3 años con los jugadores. Todo eso es un desgaste, y eso también, y por eso me acordé del señor que sacó pecho, porque me acuerdo bien ese mensaje de audio que nos envió Dani. El tema de que nos técnico de 1 año o 2 temporadas, claro. ¿Por qué Tata Martino vuela del equipo cuando... No hablo de México, acá le pasó. Arrancamos el programa destacando lo de Ever Almeida. ¿Qué es lo que decimos, por ejemplo, de los semestres de Ever? Almeida 1 año ya es mucho. El primer semestre, primero Almeida el primer semestre vuela. Sí, no, después ya los jugadores vuelan los jugadores y el segundo semestre ya están todos pelados, ¿verdad? No, ya se quiere desafiar Moquete, eso no. Pero en el Nacional le va bien. En Nacional pero en el Nacional es ese es su lugar. No, desafía ahí en la ¿cómo se llama la plaza de Canal 9? Carlos Antonio López. Carlos Antonio López a duelo. Disfruta Lactolanda todos los días y llena tu vida de ricos sabores, la mejor y más rica variedad de leches, yogures, mantecas y quesos, y date el gusto con los postres Budín Flan y Lactomix con polvas de frutas. Disfrútalo ya, Lactolanda, el lácteo número 1, la salud de cada día. Si este verano se viene con mucho calor, no te preocupes, con los acondicionadores de aire Speed de 12.000, 18.000 o 24.000 BTU, todo está bajo control.
Speed, da gusto vivir así. Representa y distribuye La Yuteña Sociedad Anónima. Vamos a ir a los audios. Se le nota desplomado, decepcionado al amigo Ariel. Parece que le esperaba a un DT más de mayor categoría, dice el amigo de WhatsApp. Ya vamos a escuchar a los amigos de WhatsApp ahora. ¿Aún no decides qué color pintar tu casa? Detalles socio. Resicolor Pintura se dispone de 30,000 colores para elegir a tu gusto el de la patrona. Resicolor Pinturas. Cuando llegas a tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo juntos disfrutando en familia. Por eso Tokio te invita a mirar a tu alrededor y sentir que estás con la gente que te importa. Tokio, estás en tu casa con el pacto de confianza NGO. A Alexis Janiszewski o Janeske, de Radio Itapúa Encarnación, nos envía esto, atención, Twitty ya impresionante. Fila en el estadio Villa Alegre para adquirir las entradas para el partido Olimpia ante Trinidense. Esto es recién en la cuarta fecha. Y ya hay este movimiento. Desde hoy a las 11 comenzaron a venderse las entradas. Le envío a Twitty para que pueda tener esto. A ver. Buenas tardes, muchachos de la mesa. Buenas tardes, Bruno. Yo creo que cualquier técnico que venga este 6 meses va a perder. O sea que Terro no creo que pretenda nada en este semestre, porque cualquier técnico que venga va a tener que trabajar de cero. Qué desastre, ¿verdad? Dirigente de cero. Parece que técnico descende a juego o contratar llega y qué bárbaro. Facundo Saba opina la gente, nuevo técnico de Cerro. Bruno, Boco lo va a hablar como si fuera que Chiqui estaba haciendo 20 campeonatos de seguido y los 20 ganó. ¿En cuánto campeonatos? Pero lo que no ganó por culpa, vamos a decir prácticamente por culpa de Chiqui, porque el campeonato pasado le regalamos a Olimpia porque Cerro regalaba los últimos minutos que ya no daba las piernas, y eso es porque no había reacondicionamiento físico, entre payasada, entre muy amiguismo. Ya estaba muy mal ya Chiqui en Cerro, vos nomás no querés decir eso. Y cualquiera, por ejemplo, decime vos, como digo, por ejemplo, a Carrascal un partido no le hacía concentrar y el próximo partido le hacía jugar de titular, y no, así como no puede ser eso, porque ya está perdido ya. Con la promo Flechados por el Cacique, este 12 de febrero sorteamos estadías para 2 parejas en Saturday Club para pasar el día de San Valentín. Incluye traslado en limusina, desayuno romántico, cena, champán, masaje. Con cada 30,000 guaraníes de compra en el Cacique ya tenés tu cupón en Luque y Aregua. El Cacique si te conviene. Muy pronto en la ciudad de Itagua. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras en la web creditoamigo.com.py, llamándolos al 021-495-950 o en cualquiera de nuestras sucursales, y con mínimos datos te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. El combustible para llegar más lejos es de Petrosur. Nuestra fórmula está desarrollada para darle la mayor eficiencia y rendimiento a tu motor. Nuestra calidad está certificada por expertos internacionales y nuestro octanaje es el exacto para que con nuestros combustibles vayas a donde quieras. Petrosur, calidad internacional certificada más octanaje exacto. Hola Bruno y los señores de la mesa. Qué envidioso es Benru. Iván Alexis ya le superó y tira también cualquier dato para meterse ahí en la conversación. No hay que ser así. Aguanta Iván Alexis. No, de parte de Yuji. No, con Benru no se meta, muchacho. Me gusta Saba, perfil bajo, serio, no el típico chanta, burepa. Triunfó en Inglaterra como jugador por algo, dice Fernando, hincha de Cerro. ¿Por qué Zapata no le contrata a Nicole Uber Nunga para hacer su programa Vida Zen, para que haga yoga en la Joya Soberana? Me parece que ya entró ahí el tiene tema. Que hacer yoga con todo su público. No, entró ya el tema. Vos sabés que ya la gente de Cerro le tiene encajonado por el tema de yoga. Le envío un beso a ese, dice Rubén Darío. Buenas tardes, Bruno, a los muchachos de la mesa. Muy buenas tardes. Bruno, yo quiero saber qué es lo que le pasa a Zapax, al presidente de Cerro, Bruno.
No hay uno que le diga, que le hable. Bueno, Bruno, vos no le vas a lo decir porque vos sos olimpista, pero no hay un cerrista que le pueda hablar, decirle que se deje de ser un bobo, un boludo. ¿Cuántas veces ya le jodieron? ¿Cuántas veces ya le metieron la mano en el bolsillo con cualquier técnico que vino a hacerse conocido en Paraguay? Dios mío, vamos a ganar, joder. ¿Quién le conoce a este? Este es peor que el que se fue. Nadie le conoce, Bruno. Qué vergüenza. Picante la audiencia hoy, ¿eh? ¿Sabes cuando tu parrilla está de fiesta? Cuando está llena de chorizos ochi, botifarritas, besitos con y sin picantes, morcillas y mini morcis, parrilleros con y sin picantes, chorizos de Viena, parrillero casero caracol y todos los embutidos ochi para todos los gustos. Somos riquísimos. Productos ochi, el gusto es nuestro. Los yogures enteros de Trébol cambiaron de imagen por fuera pero por dentro. Mantienen el mismo sabor y calidad de siempre. Cuando vayas a tu punto de compra favorito, encontrarás los nuevos diseños en sus 8 deliciosos sabores. Los yogures Trébol están producidos en base a la leche Top of Mind por 11 años consecutivos. Yogur entero Trébol con la garantía de la cooperativa Chortitzer. Fabio encontró más datos para hacer. Sí, estoy mirando acá. Le preguntan después de ser campeón con Patronato, la creatividad varió en el fútbol, dice. Y responde Facundo Saba, hay que ser más creativo, talentoso, habilidoso. Los espacios son cada vez más chicos y necesitas mejor resolución, más rápida. Inevitablemente, trabajas lo que quizás antes no hacía falta trabajar tanto, dice. Y cuenta una anécdota, dice. En la pandemia en Quilmes, un día estaba viendo un video de una charla de una psicóloga de Boca. Contaba que le había vuelto a dar placer ver al hijo jugar otra vez con una pelota contra la pared, como cuando era chico. Dije, es verdad, tenemos jugadores que entrenan en 3 metros cuadrados, tenemos que hacer algo distinto. Y me contacté con los Vaporaki, los hermanos campeones del mundo de futsal, para ver si podían darles clases, porque sentía que en el fútbol los espacios son más chicos. En el futsal los espacios son más chicos y necesitas mucha más habilidad que en una cancha más grande. Y le dieron un montón de tips a los jugadores, ejercicios que nunca habíamos hecho y hasta los adoptamos en la post-pandemia, dice. O sea que adaptó también ciertos ensayos del futsal a sus entrenamientos, dice, con respecto a los espacios que son más pequeños ahora en el fútbol. Bueno, tampoco de Julio la pólvora. No, pero del futsal ya hace mucho que... Juguero ya se iba a enviar su video a una lista, claro, tomar imágenes de... Juguero cuando me fui a una final de Cerro contra... ¿Viste? Fomento, ¿verdad? Sí. No, con el Coronel Escurra, cancha de Sudamérica. Con todo su equipo se van a anotar los movimientos. Sí. Anotaban. Y un mes después lo sacaron. Y después le preguntaron también si le robó algo más. Muy lindo, mucha poesía. No, ¿sabes qué? Esperamos un ratito. En esa descripción que da, por ejemplo, Sergio Dianca. O Sergio Dianca un jugador habilidoso. Sí. Y el tema rápido pero tiene que estar bien. Lo que mayormente la gente decía, Cerro, equipo lento, de toque. Este siempre que está leyendo una referencia habla de un equipo con llegada rápida. Sí, él dice, en una parte dice también, si no recepcionás bien una pelota, si no la pasás bien, si no conducís bien, si no te animás a pasar a un jugador, a hacer un dribbling, no podés jugar al fútbol, dice. El mismo Facundo Saba, dentro de sus reflexiones. Y le preguntaron también si de otro deporte había sacado algo más también, y dijo del rugby. De los All Blacks, dice que sacó algunos movimientos también, dice. Tu referencia nada más, ¿verdad? Que todo lo que todos hacen, ¿no? ¿Cómo? No, está bien. Yo cuento nomás, Ariel, habla, Ariel, porque la gente quiere escucharte. No tengo nada que para decir. enriquecer un poco de qué estamos hablando. No te quedaste cortado, cuajado. ¿No te gusta? Me preguntaste lo de Saba, yo te dije lo que pensaba, ¿verdad? Sí, pero vos tenías expectativa de un nombre más importante, Ariel. ¿Cómo? Cuando Bruno dijo, ya está confirmado el técnico, cuando Juan me informaba que ya estaba confirmado el técnico, ¿verdad? ¿Vos tenías expectativa de un nombre más importante? Yo pensé que iba a ser por la manera en que dijeron, que tenía que traer un técnico de trayectoria, de peso. De trayectoria no se habló mucho, ¿no? Bueno, pues de peso por lo menos, o sea, de peso, porque se valoraron también los dirigentes al entrenador que se fue. ¿Vos querías que Tata vuelva, verdad? No. ¿Pero qué dirigente dijo eso? Y ayer Bernie dio más o menos el perfil que querían. ¿Qué dijo Bernie? Y que querían un técnico con hambre, con ganas de trabajar, cuando dice con hambre, porque generalmente no tiene trayectoria. Yo te digo de las informaciones que iban surgiendo sin que sea asumida por algún dirigente. Porque vos sabés que acá me hablaron de un grupo empresarial que ofreció incluso a Rueda. Fíjate, este grupo empresarial, el grupo de Mancini, del uruguayo Mancini. Lo que le sacaron a Fernandito Velar. Y bueno, claro.
Si te fijas, Reggie Márquez manejaba a Gavilán antes y ahora Gavilán están... O sea, y bueno, le presiona hasta Rueda. Por tuvo eso la óptica por aquí. vamos a escuchar la voz del quedaba. nuevo técnico. Vamos a conocer su voz por lo menos. No, pero a lo que decía Federico con el tema de Rueda, yo creo que Cerro no apuntaba a eso. Apuntaba a lo que dice, repito, el día a día en Cerro. Y no hay técnico paraguayo para eso, ¿no? Por la gente también dice técnico porque paraguayo. acá No hay. Justamente. Acá porque el lo primero que te problema dicen es- es, si alguien quiere marcar disciplina, se codea entre ¿y vos? Por algo, ¿y por algo fulano? parecido a Dani lo trajeron la primera vez a Estrada. Ya no. Atrás vino a agarrar un grupo que se estaba contaminado, que es lo que quedó de Troglio, porque el grupo de Troglio gana bien el campeonato y al siguiente año ya aparecen las peleas, los vedetismos, conocemos bien cómo fue el tema, ¿verdad? Pero así Jugadores también- que volaban, dejaron de volar y después se vino el cambio y ahí se viene creo que Astrada viene para el 2011. Dicho sea de paso, se fijó la cancha de Colo Colo para jugar Curicó contra Cerro. O sea, no conviene a Cerro en Santiago. Como así también en su para segundo estar jugando. ciclo, cuando se va a Astral, lo trae a Tiburón. Tiburón indulta a jugadores que... como Fidencio. El famoso asado. El Fidencio, ¿se acuerdan lo de El famoso Fidencio? asado. Que fue totalmente me apartado. contó Víctor Hugo Mareco que en realidad Astrada permitía comer asado. Lo que no permitía eran los chorizos. Los embutidos no. Y cuando Astrada estaba sacando su ropa, los muchachos estaban haciendo asado ya con Tiburón. Final feliz. Y con chorizo. Claro. Y volvió La Fidencio. famosa volada de Fidencio en Sí. Ciudad de verdad, Sí, que sí, una sí, foto sí, que sí. Su retorno. recupera una pelota con un Sí. partidazo Fidencio. Y que volvía después estaba en el freezer. Sos de lo que arrancan temprano y necesitas rendir al 100% en cada de tus actividades. Pufa Energy te brinda máximo rendimiento, energía y vitalidad para encarar cada una de tus actividades. Pufa Energy con ginseng, omega 3, vitaminas y minerales te ayudan a aumentar el rendimiento físico, mejorar la memoria y la concentración. Recargate de energía y vitalidad con Pufa Energy, calidad éticos. Con Salud Protegida tenés una inmejorable propuesta de salud exclusiva para funcionarios públicos. El plan seguro estatal es una ventajosa combinación de cobertura y precio. Llama al 319-0000. Salud Protegida. Estamos conectados con tu realidad. Ya vamos a hablar, están los designados de la tercera fecha del campeonato. Ya vamos a hablar de Olimpia. ¿Qué, el hincha de Olimpia estará feliz con esta designación o le preocupa más su equipo? Torres no va a jugar, está con dengue o chikungunya, una de las dos cosas. Pero se le apartó por el estado febril. Quiere decir que va a cambiar sus dos laterales. Tucu Salazar no juega, eso ya se preanunció antes. Va Otálvaro. Vamos a escuchar por la voz, vamos a conocerle un poco no tener una conferencia de prensa que hable él, el nuevo director técnico por eso creo que que hace yoga. Por eso creo que Johnny marcaba, él cuando gana la Copa Argentina, él se emociona mucho recordando a justamente Carlos Timoteo Grigol. Esa habrá sido probablemente su última entrevista en televisión, por lo menos, porque después, como recordaba Fabio, dio un par de notas, inclusive habla de lo que fue el Mundial de la Selección Argentina, ya este año, pero en esa, recordando a Grigol, se emocionó bastante. A ver. Y siempre te han puesto el lugar de que venías de otro lado, de que sos psicólogo social, de que tenés otro molde. Si es que hay un molde del futbolista, porque fue cambiando también. Sí, fue cambiando. Hoy los jugadores de fútbol están mucho más preparados. Sobre todo lo que es a nivel profesional, ni hablar. Y después para lo que es la vida posterior también. Cuando vos llegaste a primera era diferente. Había más el crack que lo sacaron de un lugar sin ningún tipo de preparación. Sí, no, y además los clubes no estaban preparados para dar la contención que hoy tienen en divisiones juveniles con especialistas, entonces en todos los aspectos. En eso ha crecido mucho los clubes y bueno, los jugadores están más contenidos, si bien yo creo que falta todavía, pero están más contenidos. Va a seguir el camino, va a seguir. Sí, tiene que seguir creciendo, sí. Pero pará, te quiero agregar, psicólogo social, algo que usás, profesor de yoga. Familia que viene del mundo del teatro, digo, hay una cuestión, el teatro, el clown, todo eso se aplica, aparece en tu versión como técnico y como jugador.
Y sí, lo que uno va mamando de chico con toda la gente con la cual está rodeada. Fernando Pessoa siempre hablaba de los heterónimos. Los heterónimos, todos nosotros somos muchas personas en una, digamos. Sí. Entonces, en momentos somos uno, después somos otros, a veces actuamos unos. En la cancha... ¿Sale naturalmente o tenés que sacar tu yo? No, a veces no es fácil que salgan los que uno quiere y hay que trabajar para que ellos estén en la mesa más que los otros que no son tan buenos, digamos. Claro. Pero bueno, es todo... Cuando tenés un quilombo sale el Facundo natural, digo, del quilombo con barracas, no sé, digo, eso es algo que te saca de quicio y sale tu yo ancestral, no sé quién es ese. Sí, bueno, pero trato de que eso sea lo menos posible, trato de estar lo más equilibrado posible todo el tiempo, de tratar de cuando uno no está bien, tratar de enseguida buscar la manera de poder expresar lo que uno siente. Sí, creo que es importante expresar lo que uno siente, tanto en los buenos momentos como en los que no son tan buenos, y a partir de ahí poder conectarse sin mucho condicionamiento, que son estos sentimientos, poder conectarse con lo que tenés que hacer, digamos, que es la tarea del momento. Así que creo que es mucho más fácil hacer la tarea de esta manera que con todas las cosas adentro. Bueno, ahí está, el mismo periodista, pone un poco al comenzar, ya le encara un técnico fuera de molde. Y vos sabés que, si vos te Pero preguntás... perdón, Fabio, perdón. Sí. Entonces, nosotros le vamos a llamar el psicólogo Saba, porque el psicólogo viene... No, pero sí, Dani... Pero vos fíjate un detalle que estoy mirando aquí. ¿Y es psicólogo o yo estoy mintiendo? En los archivos. Cuando dirigía Quilmes, atención, así lo presentan. Cuando dirigía Quilmes, el entrenador de Quilmes, Facundo Saba, es además psicólogo social y aplica una particularidad en sus jugadores. Les hace practicar yoga con un instructor. ¿Viste? Implica muchas cosas, dice, con respecto a eso. Equilibrio, respiración, lo que hablábamos hace rato. Concentración, meditación y fuerza. Es muy completo y lo hacemos con un instructor que conozco hace muchos años. Capaz venga el instructor con él, ¿eh? No, pero, hay que preguntar. Los jugadores están muy enganchados, les gusta, dice. En Quilmes, cuando estaba en Quilmes... Bueno, pero eso. Fabio, yo te voy a decir una cosa. El tema de yoga, ¿sabes qué? Es muy interesante, por supuesto. Pero tiene que haber determinación y buena predisposición de todos. Y yo no sé si todos van a querer hacer yoga, porque para eso pues vos necesitas un estado de concentración, de tranquilidad, de no sé. ¿Qué yoga? Hay gente que todavía estigmatiza hacer terapia con el psicólogo. No, eso está bien. Que no, hay gente le pagas un ponchazo de plata y te va a ir a contar tu problema. Loco, qué mal que has de estar para irte al psicólogo, te dicen. No, eso y en no. el fútbol, no. En el fútbol. Diego Martínez contó en la conferencia de prensa previa al partido con Países Bajos lo que le dijo su psicólogo. Él agarró, hizo una captura de la foto de la declaración de un holandés, ¿verdad? Y el psicólogo le dijo, el psicólogo le dijo que haga la captura y que se motive mirando ese recorte de la declaración del holandés, y lo dijo antes del partido contra Holanda, no después que se armó todo el escándalo. Y él después de cada partido tenía por Zoom, él le preguntó a su psicólogo Bruno, compañeros, ¿por qué le pateaban? O sea, ¿qué le pasaba que le pateaban 3 tiros al arco y los 3 eran gol? Porque él tiene poca tapada en el Mundial. No, el famoso, lo que le pateaban era gol. Tapada, pero a él, Arabia le lleva 2 veces gol. Holanda 2 veces gol. Australia 3 veces Francia, un gol. Francia mismo. No, Francia también llegó. Y entonces, pero eso antes de la final, él le preguntó, antes de Holanda yo escuché la conferencia ya. Y él decía que estaba muy preocupado porque pelota que le pateaban era terminaba adentro y que no entendía, ¿verdad?, cuál era el tema. Y él y mi psicólogo me dijo tal y tal cosa y contaron la conferencia ante toda la prensa. Capaz lo que cuenta Fabio era posible en Quilmes, pero no sé si lo hizo en Racing. Acordate que... O sea, y mira que en Racing tenía... Arce hace un trabajo de psicólogo con Jan. Claro, y eso es lo que te digo. Arce al lado de Jan, en una conferencia de prensa, cuando dice, él tenía y él es un niño grande, mismo, o sea, claro. Arce hacía el rol del psicólogo. Pero acá el fútbol paraguayo es todavía muy cerrado en cuanto a mentalidad. Vamos ya entonces a Carlos Jarazaguer, como proponía el círculo. La mutual. Claro. Yo le hago una pregunta. ¿Qué pasa si mañana ABC te dice, bueno, para el mejor desempeño de nuestros funcionarios, para que haya una salud mental
más... ¿Por qué te ríes? Me imagino lo que va a hacer la clase. Contamos acá todo. Lo que va a hacer la clase, nos contamos a todos. A los muñecos, bueno. Vamos a hacer yoga. Empezar de a poco, sesión, es decir, hay que ir a hacer para sesión obligatoria para un mejor desempeño, ¿verdad? Y vamos a nuestra mesa nomás. Vamos a hablar de lo que nosotros somos, el resto no sabemos. Cada uno que tiene en su cabeza. Mira que cada mambo que por ahí encontramos. Bueno, Ariel, vos tenés que estar con tiempo, con ganas. Vos, por ejemplo, tenés un problema. ¿Qué me vas a querer hacer yoga? ¿Por qué no? Yo o sea, estoy vos, por ejemplo, a la ciencia y a los métodos que mejoren la salud mental, que potencien a muy uno de su discurso, bienestar. bola, si de acá salí corriendo a toda máquina que te digan, quédate una hora más de yoga, ¿te vas a quedar? Hablamos en serio. Hablemos en serio. ¿Me voy a quedar? No, en serio te digo. Ariel, bueno, está. De verdad te digo. Yo sé que en el fondo estás mintiendo, pero está bien. No miento. De verdad. El Cerro Caballo que tire su incienso. Yo creo que podría aportar y todas las herramientas en un fútbol que va... No, de que aporta, no, por eso creo que yo no me hice entender. Pero vuelvo a estoy de repetir, acuerdo contigo. Es muy válido, pero ¿sabes qué? En el grupo todos tenemos que estar de acuerdo para hacer, porque vos tenés que tener ganas de hacer Totalmente. eso. Pues si vos decís no, vamos a suponer, te voy a poner otro ejemplo. Que un jugador tenga un problema con su señora, pues. Tiene un problema familiar, que todos podemos tener. ¿Y qué te vas a decirle al tipo? Vamos a hacer yoga, y el tipo está, de su cabeza no está bien el tipo, ¿verdad? Primero que todo, a lo mejor otro tipo dice, están, por ejemplo, siempre están los insatisfechos. ¿Cómo se llama el que dice, no, ese gana bien, aquel gana tanto, yo... El quejón, no, tiene un nombre, el marginado que se siente, ¿cómo se llama? No está lo feliz con él mismo, porque se siente menos, ¿verdad? Y no, que yo me hace yoga con y que claro que fulano está lo Marcelo Moreno, vaya a hacerlo yoga, que ver si ganan los 120,000, yo todavía hacer yoga, así piensa el paraguayo. Totalmente. No, pero en serio yo estoy hablando. Es que yo estoy de acuerdo contigo. No, cuando es yoga que ya está otro paraguayo dice, mismo. no, es yoga, yo ya jamás tengo que retirarle a mi hija a la escuela, y no, el técnico dice, no, a partir de hoy, muchachos, vamos a instaurar acá. O sea, tiene que haber una entrega. Vos tenés que, es como la religión. Vos no le podés decir a alguien, ¿sabes qué será? Leer la Biblia todos los días. Yo creé en Dios, creé en esto. No, tiene que haber una apertura tuya. Voluntad y apertura, por supuesto. Claro. Porque nada va a servir como imposición. Si vos no crees en eso, no te va a servir. No. Tienes que creer. Si no crees en la yoga, no corre. ¿Qué influencia va a tener en vos algo que vos no querés hacer? Y yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Acá estamos todavía en una sociedad, y más todavía en el fútbol, en el que te puedo asegurar, hasta en la psicología, muchos no creen todavía. ¿Qué es lo que tanto? Acá tenés que jugar y meter y esfuerzo. ¿Qué psicólogo? Y estamos hablando ya de una ciencia que hace más de 2 décadas se ha metido en el fútbol y que se metió con todo. Y que acá, insisto, que hay todavía profesionales, jugadores de fútbol reticentes a eso. Vos sabés que yo tuve una experiencia horrible con una psicóloga. Les puedo contar, ponémelo de yoga. Si me permiten y me autorizan los compañeros, voy a contar. Le tengo miedo a la historia. Federico. Vos sabés que... 5 audio WhatsApp y cuento mi anécdota con la psicóloga. Verá, espectacular. Se van a... Una consulta. Te digo, perdón. Eso no rompe, no hay un acuerdo de confidencialidad. No, yo pero te voy a contar después. Tendría que haber... Secreto profesional. No, para vos te estoy diciendo, para proteger que después... No, la psicóloga no puede contar. El famoso psicólogo de Boca, la época de Roberto Cabañas, que habrá sido uno de los primeros en plantel, en la época de los Halcón y las Palomas. El tipo se iba ahí, Fabio le criticaba a Ariel, y iba a le contaba a Ariel en la sesión que le había criticado. Le hizo pelear todo el plantel de Boca. ¿Viste? Mangiones. ¿Viste que yo no estoy loco? ¿Viste? Vos podés contar. Sí. Yo te estoy preguntando del lado legal. La psicóloga no puede contar. No, yo no voy a... Bueno, pero atendeme. Pero el paciente puede contar. El paciente puede contar, claro. Si tuvo una mala experiencia o buena... No, la sesión. Pero Dibu Martínez contó. No, pero esas son las buenas. Lo que dijo el psicólogo. No, claro. Pero si tuvo una mala experiencia, va a ser como una denuncia, ¿verdad? No, pero vos podés contar, pero ella no. Espera, vuelvo a insistir porque algunos no nos están entendiendo. Claro que el yoga, la nutrición,
la buena alimentación, la buena preparación física, dormir bien, claro que es importante. Lo que estamos hablando acá es que Facundo Saba, el nuevo director técnico de Cerro, es psicólogo, practica yoga, le hizo practicar a sus jugadores en Quilmes. Estamos hablando si eso se puede traer a la cultura paraguaya, al fútbol paraguayo, y que también uno tiene que tener una apertura y tiene que sentir lo que hace, porque si vos le decías a alguien, vamos a hacer gimnasia, el tipo no quiere hacer gimnasia, no hay caso, no te va a hacer como corresponde. Hay una frase que a mí me encanta, que dice, es en vano querer despertarle a alguien que finge que está durmiendo. ¿Se entiende? Muy linda frase. ¿Cómo le va a ayudar a despertar a alguien que finge que está durmiendo? Y eso tenés que tener predisposición. Voy a contar 5 audios de WhatsApp. Si me autorizan contar mi... O sea, al no tener aprobación de la mesa vos... No, yo me apoyo a los amigos de WhatsApp. Me autorizan 5 amigos del WhatsApp y yo cuento. ¿Puedo dar un nombre de uno de los integrantes? Después vamos a dar la información al muchacho. Sí. Tenemos tercera fecha, fútbol internacional. Hoy juega Paraguay. Hoy juega Paraguay, tenemos lo de Olimpia pendiente, los otros clubes. Sí. No, te quiero decir lo siguiente con respecto a Facundo Saba. Dice, en octubre sonaba para ser técnico de Newell's y ahí un periódico argentino dice lo siguiente: psicólogo social vuelca al fútbol todo su conocimiento sobre el tema, dice. Acompañado por un preparador físico, y esto ya tiene que anotar Juanma, este sería parte de su equipo, Santiago Montanari, con una misma línea de pensamiento que el entrenador. Luis María metió un datazo. En el 2010 Saba coincidió con Claudio Aquino en Ferro, dice. Ah, mira, como futbolista, ¿sí? Fernando, vos que estás con el yoga. No, Fernando, no. ¿Se vino el agua ya? Sí. ¿Estás llovinando? Vos sabés que comentaban, respecto a lo que vos estabas mencionando, en un momento de la programación, Bruno, me escribe acá un oyente, fui a comprar entradas para Preferencia y no hay más ni Preferencia ni Gradería Sur, en Encarnación. Una semana falta para el partido, ya no hay más Preferencia y Gradería Sur en este momento para el primer día de venta de entradas, el segundo día, y ya se terminaron las preferencias y la gradería sur. A ver. Ellos cato ese Bruno ya en tú. 1-0 ya, uno que cuento. Bruno, a estos presidentes del club de Porteño lo que les falta al psicólogo, mira la Itaúra ya. No, sí, tranquilo. Sí. Bruno, contá pues amigo, no, ya no me va a contar que tu psicóloga se subió encima de vos, que no, en el diván. No, espera. Dale, Bruno, ñando a tu. 3 ya. 2 más y ya cuento, 2 más y cuento, muchachos. Dale, Bruno, metele nomás ya, contando nomás ya. 4. Tranca. 4. Bruno, ya en dupla la historia de los psicólogos. Ya está, voy a contar. Me fui a la psicóloga, porque yo no sabía si era psicólogo o psicóloga. Pero me dan una dirección y me dan una hora. Me dicen, andate al psicólogo, porque tenía que hacer una evaluación psicóloga para presentar en un juicio. Sí, una evaluación psicológica. Bueno, y me voy yo todo feliz de la vida, ¿verdad? Tranquilo, no hay problema, llegué temprano. Quería saber qué es lo que la psicóloga o el psicólogo me iba a plantear, ¿verdad? Y ponerle que mi cita era a las 4:30, yo a las 3:30 ya estaba ahí. Y me quedé dormido en mi camioneta un ratito esperando la hora. Después me levanto, me voy. Muy bien la recepción, un local muy lindo, muy chusco, una zona acaudalada de la capital de Asunción, zona residencial, te hablo de la zona allá de Villamorra. Me bajo, ¿qué tal, señora? ¿Así cómo le va, señor? Le tengo turno. Sí, con la doctora fulana.
Sí, y revisa su número de cédula, por favor. Claro, sí, como no tanto, Ah, sí, no. Espere, por favor, ya le llamamos, señor. Me siento, todo música agradable, una pecera. Empecé a mirar cosas verdes así, ¿verdad? No, pero es que es así, claro. Un aroma muy agradable. Después me dice, señor Bruno Pon, le toca así. Gracias, muy amable, adelante. No me dijo, le toca. Adelante, por favor. Ese ya yo no me dije. Estilo Paraguay. Bueno, paso yo y la psicóloga ya estaba en el sofá. Una camisa negra, cuello así tipo ochentoso grande, una pollera color naranja, larga, piernas cruzadas. Adelante, por favor. Me dice, sí, ¿qué tal, doctora? Le digo, sí, mucho gusto, ¿qué tal? Bien. Y me dice, bueno, ¿y cómo es tu tema? Me dice. Y no sé, doctora, me pidió una evaluación. Y sí, me dice, ¿y vos qué haces? Me dice. Y yo soy periodista, le digo. Ah, me dice, ¿y qué haces? Y le empiezo a describir qué es lo que yo hacía. Yo hago relatos, hago un programa al mediodía, estoy en Canal 9 de la mañana, qué sé yo. Tengo un compañero que me pone nervioso, Ariel, describo el programa, ¿verdad? El programa al mediodía, tengo un filósofo, el señor Chanta, cosas, Federico, o Chincho del Rock, de repente se eleva la voz, se enoja también. Tengo así Fabio, que tiene una libreta almacén. Bueno, le conté todos los programas, así a la noche, esto, sí. ¿Y vos en tal año dónde estuviste? Me dice. Y en tal año estuve en tal lugar, y en tal año tal, y sí. Y de repente cambiaba su pierna y levantaba su pollera, pero no lo hacía así, no era nada escandaloso. No, era erótico, no. Pero agarraba y hacía así un cambio de repentino y la primera vez me asustó. Señora con un labial intenso. ¿Pero fue adrede eso para...? ¿Será que fue adrede esos movimientos? No sé, y yo después calculé. Una reacción. Sí, y labial intenso, un color naranja, el mismo color de su... naranja, y labial naranja. Y labial naranja, intenso. Unos labios así muy carnosos de la psicóloga. Y después, bueno, me dice, y después le suena su mensaje a su teléfono, ¿verdad? Y yo estaba hablando y ella... Espérame por un ratito, me dice. Sí, claro, doctora, le digo yo. Yo empecé a embalarme, ya le empecé a hablar, ¿verdad? Ya me solté. Me sentía suelto. Y me dice, no, mi hijo pues está viajando, no sé qué, a Inglaterra, una cosa así, me empezó a contar la vida de su hijo. Y yo le escuchaba, y después me cortó totalmente la inspiración. Después, cuando se dio cuenta, ella muy chusca, muy elegante la señora. Reloj así de fino, de oro, un buen pasar, se nota una psicóloga. Bueno, y de repente volviendo a tu tema, me dice, ¿cómo era tu caso? Me dice. Y le digo yo, ¿cómo? Le digo yo, ¿que cómo era tu caso? Me dice. No, y te estaba contando, doctora, que esto, tal cosa. Bueno, ¿sabes qué? Ya se cumplió tu hora, me. Y le miré así, muchas gracias, bonita, voy a volver a llamar a otra sesión, me dice. Complementaria para saber más, me dice. Y acá termina, le digo yo. Sí, no te preocupes. Muchas gracias por venir, señor Bruno, gracias, encantado. Y ella se levantó y con la palmadita así de mi hombro me llevó, abrió la puerta y yo como un inocente borrego, ¿verdad? Me salí y cerró la puerta y... Finalmente te echó. No, y me encontré así a la pucha, dije yo, y me quedé para ese vacío. Mirando así al horizonte, ¿verdad? Ese salón tan lindo ya me parece. Y después me fui, ¿verdad? Me acerqué. ¿Y cuánto es, señora? 1.200.000. ¿Cómo? Le dije yo. Si no, 1.200.000 porque son 3 sesiones. ¿Cómo? Le dije yo. Son 3 sesiones, le dije. Sí. Y pues te va a hacer un paquete especial la doctora. Porque tiene que presentar su informe en el departamento judicial, no sé qué hay en el... No, esa era la entrada, ese es para decir hola. Y después me dijo, después te va a hacer paquete, me dijo. ¿En serio? Le dije yo. Bueno, qué interesante, que claro.
y me hizo la factura, no me, yo quería llorar. Salí de la psicóloga con ganas de llorar y me quedé, como te decía, atorado. Pero cuando yo estaba hablándole a ella en mi mejor momento, ella me cortó la inspiración. Pero te pregunto, ¿esa psicóloga te la recomendó No, y me recomendaba mi propio abogado laboralista. Pues. Y después ella efectivamente presentó el informe y después ya me llamó la secretaria y me dijo, señor, acá tiene una factura pendiente. Pues yo ya no me fui ya a la otra sesión, que me iba a ir... ¿Entendés? Y así, esa fue la única experiencia hasta ahora. El doctor Coda, pericia psicológica. Es pericia psicológica cuando se trata de lo laboral. Ajá. ¿Verdad? Y esa fue mi experiencia muy muy triste, fue porque yo me quedé con las ganas y después encima ¿Pero volviste otra vez en las otras sesiones? No, ya no me fui ya a las sesiones. El paquete ya me hizo nomás ya con el informe en el Palacio. Y por ejemplo, o sea que no hizo ninguna conclusión de tu... Hizo la conclusión. Ella hizo toda la evaluación, me preguntó pues todo y bueno, después, ¿y qué sentí, qué te pasó cuando vos estabas en ese canal? ¿Cómo saliste? Anotaban todo. Pero después pues yo me embalé, ya que quería hablarle a ella y ella recibió esa llamada y después ya me dijo, llegó tu hora, me dijo. Y ella otra vez me contó lo de su hijo, que por qué viajaba, que esto que le va a extrañar, que esto lo que sí, ella casi lloró y cambiaba su pierna, después daba la vuelta a su pierna así, y me volvía loco. O sea que si la sesión duró 1 hora, ¿vos cuántos minutos? No, media hora. Media hora, ¿y cuánto hablaste vos de esa media hora? Y yo habré hablado 20. 10 minutos un palo 200, ¿eh? Y te cortó brutamente. También. Sí, no, así. ¿Ustedes tuvieron una experiencia de Pero perdón, lo que no entendí, es la factura pendiente. ¿Tuviste que pagar o no? Pagó, pagué ahí al instante. O sea, pagaste las 3 sesiones. Y pagué, claro, por las 3 sesiones y después el informe de te va a caer espaldas, 2.500.000. Bueno, porque sabes que esos son psicólogos habilitados por la Corte Suprema, no es que cualquiera nomás te hace. Bruno. El tema por eso digo, es igual que cuando compramos un terreno o sea, compras y te dicen, atrás la escribana. Sí. Y ahí te arranca la cabeza. Y esa nomás tiene que ser. Y esa nomás. Así igual. No. Por eso es tan caro. Quieras o no, en esa particular relación interesada, ¿verdad? Cada uno obtuvo lo que quiso. Pero yo escuchándote atentamente, vos te quedaste con las ganas, pero ya esa es una cuestión más de terapia. Que es lo que ahora está tan de boga. Sí, pero no, ella me habló toda la parte laboral, pero cuando yo le quise hablar de mi vida, Dani, ella no me escuchó. Capaz ella dijo, ¿sabes qué? Vos querés este informe, yo quiero esto, entonces... Pero ¿cómo le va a cortar a un pobre cliente que se va con las ganas de querer? Y el famoso te dejó con las ganas. Me empezó a hablar de su hijo. No, te dejó con las ganas, pero allí vamos. Si en un futuro cercano, mediano o lejano... Yo nunca más me veo No, espera. No. Acá en tu relato vos decís, yo me quedé con las ganas de seguirle contando más. Al fin y al cabo, por eso está tan en auge este tema de las terapias, porque entienden que hay mucha gente que necesita y capaz, al ser una persona totalmente extraña, con conocimiento, entrenamiento, heredia, la gente se puede abrir. Porque yo escuchándote, vos tenías ganas de seguir contando, y esa fue tu molestia. Y bueno. Y me costó totalmente. Y hay gente que, o sea, si no se expresa, desahoga, llamarle como quiera, por eso hacen tanto de este tema de la terapia y por eso cuesta lo que cuesta y por eso los profesionales también, tipo el trailer o un capítulo de Netflix, cuando está más interesante, ¡pum!, siguiente temporada. ¿Vos ya te fuiste a un psicólogo? No. Para cerrar, nunca. ¿Vos, Ariel? Sí. ¿Y bien? Bien. ¿Buena experiencia? Buena experiencia. ¿Vos, Federico? No. ¿Nunca? ¿Vos, Fabio? No, nunca. ¿Vos te fuiste a psicólogo? No. Bueno, vendemos y vamos a la actualidad, muchachos, después de esta... Si en el voto de la psicología fue así, ni hablemos de yoga, ¿verdad? Porque ahí... No, yo lo no iba a poder hacer, era tan baitero. No creo, vos, yo no... Fabio, no te veo tampoco, o sea... Algo circunstancial así para algún trabajo, algo... No sé, estoy pensando un poco. Pero así sesión no. No. Bueno, Facundo Saba, en resumidas cuentas, señores, psicólogo. Algo más de lo último, en patronato, de Facundo Saba dice. Sabista ya es Fabio, ya especialista en Saba. Es que es interesante el biógrafo no autorizado. Cada cosa que vamos encontrando. Bien, en patronato se encontró con un plantel caído anímicamente y lo cambió por completo. Los convenció de que podían ser fuertes en cualquier estadio y ante cualquier rival. Costó un poco, pero los fortaleció.
Consiguió que sea un equipo muy solidario y varios crecieron individualmente. Es un técnico con personalidad, no se casa con nadie y pone al jugador que ve mejor. Y es muy respetuoso con todos. Todos lo definieron como una persona con mucha predisposición al trabajo, al igual que el resto de su grupo de trabajo que integran. Los ayudantes de campo, Hernán Darío López y Héctor Serafinovich. Y el preparador físico, que ya habíamos hablado de él, Santiago Montanari. Bueno, hablan bien de él. Vamos a ver, Facundo Saba, entonces, el nuevo director técnico de Cerro Porteño. Edgar. La vuelta al cole es mejor con Solar Banco. Solar Banco te ofrece préstamos personales para que a tus chicos no les falte nada para vivir el mejor año escolar. Además, por cada préstamo desembolsado te regala una mochila. También pueden monitorear su estado de cuenta y de préstamos descargando la aplicación Solar 24 horas. La promo tiene vigencia hasta agotar stock. Más información al 218-8000 o al asterisco 76527 o ingresando a www.solar.com.py. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Hacele caso a tu pálpito y llega tan lejos como tu equipo favorito lo haga en la cancha. Con Apostala, las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para ser tu mejor versión. Apostala, ganarlo cambia todo. ¿Por qué decimos que Iguazú Cementos es una industria 100% paraguaya? Porque creamos fuentes de trabajo para 300 personas empleando talento nacional. Porque desde el 2000 nos fuimos erigiendo como pilar fundamental de la construcción local. Iguazú es una industria 100% paraguaya porque nuestro corazón, como el de todo paraguayo, es aguerrido y trabajador, impulsándonos a avanzar y construir juntos un país cada vez mejor. Iguazú Cementos, construyendo juntos. Estamos con Guillermo Ojeda, organizador de eventos. Se viene Trinidense Olimpia. Guillermo, gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Bruno. El gusto es mío. Un saludo ahí para hoy, para su mesa. Bueno, desde las 11 hoy comenzaron a vender las entradas, tengo entendido, y nos enviaba gente de Radio Itapúa, que es la emisora que retransmite nuestra señal, que ya había larga fila. Y vos, Federico, hablabas de que se agotaron entradas. Un oyente nos dijo que se fue a buscar preferencia y le dijeron que no había más, ni preferencia ni gradería sur. Sí, en realidad ya desde las 8 se estaba viniendo por Tiquetea, ahora online y por todos sus puntos. A las 11 habilitamos en el estadio y sí, preferencias ya se agotaron y también habría así mismo 7.500 entradas están vendidas hasta ahora. O sea, en el primer día 7.500 entradas vendidas ya. Así mismo, la verdad que es una locura. Qué bárbaro. ¿Y cuáles son las entradas cuántas habilitan? Así como la de Cerro también 14.000 y piquito, ¿verdad? Así mismo, 14.300 entradas habilitadas. Sí, la misma cantidad. La misma cantidad, sí. Niños menores, ¿cuál es el manejo? Todos pagan. Niños menores también pagan. A no ser que sea un bebé, ¿verdad? Brazo, pero después niños también pagan. Pero en resumidas cuentas, para decirle a la gente siempre, entonces todos los menores pagan. Así mismo, todos los menores. ¿En qué sectores quedan, si podés repetir, Guillermo, por favor? Y gradería sur y gradería norte, y platea. Esto, por ejemplo, una persona que vive en Asunción puede comprar por Tiquetea y después viaja tranquilo, ¿verdad? Así me lo puede comprar online y también en todos los puntos del país tienen Tiquetea también esos puntos físicos, ¿verdad? Que digamos. Perfecto. Pueden comprar sin problema. Gracias, Guillermo. Muy amable, un fuerte abrazo. Bueno. Gracias, Guillermo Ojeda. Primer día, qué fenómeno Olimpia, ¿verdad? 7.500 entradas y estamos mediodía. Sí. Lo que decía Ojeda que de esta mañana ya se pusieron en venta las entradas. ¿Cuántas? 7.500, ¿no? Como 7, decíamos, preferencias y gradería sur ya no.
Con cubiertas Kumo Tire, andás sin preocupaciones porque tus Kumos te dan 150 días de garantía especial en tus cubiertas contra todo daño accidental, malas condiciones del camino, perforaciones, cortes, impacto o explosiones por baches. Cobertura en los modelos seleccionados. Maneja tranquilo, maneja con cubiertas Kumo Tire. Kumo Tire, encontralas en Chacomer y todos los distribuidores del país. Pantano, Limón y Cuñahuapa, qué calor de locos que hace. Pasa al Tereré, vamos a refrescarnos con el sabor de las hierbas Indega, Pantano, Limón y Cuñahuapa. Este verano pasa al Tereré, pasa el verano con hierba mate Indega. Personal Flow, conéctate conmigo, conexión total. Vamos a los árbitros designados para la tercera fecha del torneo Apertura. Mañana viernes se van a enfrentar a Meliano Resistencia, 18 horas en el Martín Torres. Va a arbitrar Mario Díaz de Vivar, en el VAR estará Fernando López. Para mañana, Libertad Luqueño, 20-30 horas. En el Estadio La Huerta, arbitraje de Carlos Paul Benítez, en el VAR estará Juan López. Para el sábado, General Caballero va a recibir a Nacional, 18 horas en Carendí, arbitraje de José Méndez, en el VAR estará Derlis López. Cerro Guaraní, el choque en La Olla, el sábado 20-30 horas, arbitraje de Juan Gabriel Benítez, en el VAR estará Juan López. Para el domingo, Guaireña recibe a Trinidense en el Parque del Guairá, 17-30 horas, arbitraje de Giancarlos Juliadosa, VAR de Fernando López. Olimpia Tacuary, para cerrar la jornada de domingo, 20 horas en el Manuel Ferreira, arbitraje de David Ojeda, en el VAR estará Carlos Paul Benítez. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso y para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor, protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente y anda tranquilo. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicios más importante del país. Estamos en Asunción, Mariano Roque Alonso, Ñemby, Encarnación, Ciudad del Este, Coronel Oviedo y Santa Rita, centro del neumático, el centro de servicios más importante del país. Curicó Unido confirmó escenario el Monumental de Colo Colo para recibir a Cerro Porteño el martes 21 de febrero a partir de las 21 horas el partido entre Curicó Unido, Cerro Porteño, partido de ida, segunda fase de Libertadores. Y el partido de revancha nacional en el Defensores del Chaco. El próximo martes 14, 21 horas. Sí. No, que me envió a Gracia Nelson González, me envió el tema de Lucas Barrio que coincidió con Saba en Patronato. Y abrí y busqué y, oh sorpresa, dice Lucas Barrios anunció su salida a Patronato por diferencias futbolísticas. No estoy acostumbrado a jugar de esta manera. Tuve una charla con Facundo Saba y me voy por distintas cosas, dijo Lucas. Tengo que decirle la verdad a la gente de Entre Ríos, me voy del club. Tuve una charla con Facundo, me voy por distintas cosas, distintos motivos de juego. Aquí se usa otro tipo de características a la que yo no estoy acostumbrado a jugar, dijo Lucas Barrios sobre lo que implantaba Saba como estilo futbolístico en Patronato de Entre Ríos, de Paraná. Y ahora tenemos un consejo de la mano de Pollos Don Juan para darle más sabor a tu parrilla. Descubrí la gran variedad de embutidos de Pollos Don Juan, chorizos parrillero con y sin picante, besitos, chorizos con queso, chorizos de Viena, butifarra, salchichas, chistorras y mucho más. Anímate a darle un toque especial a tus picadas. No esperes más. Acércate a cualquiera de las sucursales de Pollos Don Juan y hace de tu parrilla la más deliciosa. Pollos Don Juan, para todos los gustos. Cuando el dolor llega, Quitadol Forte se activa. Su acción analgésica y antiinflamatoria te brinda alivio cuando más lo necesitas. No importa si es de cabeza, de espalda o de cintura. Quitadol Forte puede con todos. Para cada dolor hay un Quitadol. Así es que no te olvides, ello Pishupe Quitadol es de Lasca. Nuestra calidad, su seguridad es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. El sábado la final del Campeonato Mundial de Clubes. El equipo Ramón Díaz versus el del Real Madrid. Real Madrid ayer le goleó al Al-Ali de Egipto 4-1. No sé si vieron la Copa de Francia, el Olympique Marsella, sí, partidazo. Qué partidazo. Le despachó al PSG, le ganó 2-1, lo dejó fuera en octavos de final de la Copa de Francia. Sí. Estaba muy enojado Galtier, el técnico de PSG, dijo, hay muchas cosas que mejorar.
Messi y Neymar jugaron. No es solo eso, terminó con Sergio Ramos de centro atacante. Que hizo el gol, Y del festejó a empate. lo Cristiano Ronaldo. Sí. Messi jugó con la camiseta 10 y 11 para ¿Cuándo Neymar. es con Bayern? ¿La semana que viene ya? ¿Cómo? ¿Con Bayern? La Bayern, no, sí, la semana que viene. Ya sí, por eso están preocupados. No llega Mbappé. El nivel del equipo es malo porque hasta le cuesta la Liga 1, la Liga de Francia ya le está costando últimamente. Te digo, yo vi la parte final del partido y levantaban la pelota para que Ramos sea el que, inclusive en una Messi le dio un pase precioso faltando un minuto para el final y cabeceó donde estaba el arquero, Sí, Sergio sí, Ramos. sí. Cabeceó donde estaba el arquero. Te digo, el martes 14 de febrero, Día de los Enamorados, Milan, Tottenham y PSG Bayern. Ah, claro, ahí está. Y el miércoles, Brujas, Benfica y Dortmund, Chelsea. Qué lindo. Alemania, Inglaterra. Sí. Y después para el 21 de febrero tenés la otra tanda, La otra llave, de octavos de ¿verdad? final, la otra llave. Liverpool, Real Madrid el martes 21 y Eintracht Frankfurt, Napoli. Y el miércoles 22 tenés Leipzig, Manchester City e Inter de Milán, Porto. Después ya tenés la revancha. Y falta Tottenham Milan también. Claro, esa se juega el martes. No, esa se juega el miércoles. Ah, el miércoles. Sí, miércoles 8 de marzo. No, claro, pero se juega primero, primero juegan en... Sí, primero juega Milan, Tottenham el mismo 14 día, de febrero. el mismo día de PSG. De PSG Sí, de sí. Bayern, sí señor, así mismo es. Bueno, y ¿vieron Copa Libertadores? Yo vi el partido, al final, pero fue un partido que vos sabés que pero era un 6 goles, desastre. 7 goles ya. Era ¿cómo no? malísimo el equipo y el Nacional también con muchos errores. Pero lo pasó por encima, pero había cada jugador en ese tiempo. Era increíble, o sea que el tipo le gambeteaba 3 veces, pateaba lugares increíbles para el 7-1. El arquero del Nacional también se mandó un par de... Era un partido que si Mbappé ve se ha de reír con el tema de Sudamérica. la Copa Libertadores. Era realmente un partido para reírse, pero bien por el equipo de Almeida que sacó tanta diferencia, ¿verdad? Que tiene un par de jugadores que responden a la realidad ecuatoriana, pero realmente era malísimo. El técnico luego ya del equipo Real Potosí era un personaje, estaba rodeado y por dos que le venían a hablar. 4-0 estaba el primer tiempo. Y buscaba aplicación con su ayudante. ¿Quién me va a aplicar ya 4-0? Tenía un equipo malísimo. Con la promo Flechados por el Cacique, este 12 de febrero sorteamos estadías para 2 parejas en Satorisen Club para pasar el día de San Valentín. Incluye traslado en limusina, desayuno romántico, cena, champán, masaje. Con cada 30.000 guaraníes de compra en el Cacique ya tenés su cupón. En Luque y Aregua, el Cacique sí te conviene. Muy pronto en la ciudad de Itagua. Repelentes base, protección garantizada. Con los repelentes base, los insectos y sobre todo los mosquitos transmisores del dengue, zika y chikungunya se mantienen alejados. Disfruta el aire libre protegido utilizando los repelentes base, disponibles en presentaciones crema, líquido y aerosol. Tienen un agradable aroma, no manchan la ropa, no son grasosos y resisten la transpiración. Repelentes base, protección garantizada para toda la familia. A veces necesitamos con urgencia dinero en efectivo y empeñar algo es una mejor salida. Ese es el momento de pasar por Argor Empeños, porque Argor Empeños te brinda la mejor tasación y cuida tus cosas como lo harías vos. Además, con Argor Empeños el flete es gratis y va hasta la puerta de tu casa con total discreción. Gendipio Caballureza, empeña tus cosas en Argor y llévate dinero al instante. Argor Empeños, más dinero, más seguridad. Escribinos al 0974-530-000. Argor Empeños, la mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia a las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame
Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina prepaga. Viva intensamente. Una nueva cama, una nueva heladera, un nuevo sofá. No solo renueva tus ambientes, te renueva a vos. Creer que es tuyo es el primer paso. Tenerlo al toque es el siguiente. Con Visión al Toque accedes a un préstamo con requisitos mínimos desde la app de Visión, sin necesidad de ir al banco. Envíanos un WhatsApp hoy al 414-3030 y prepárate para disfrutar. Visión, más digitales, más humanos. Pechu Burger, hamburguesas de pollo económicas en paquetes individuales. Cocinas, preparás y a disfrutar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, deliciosamente natural. Bueno, Copa Mundial, los tres finalistas para el premio Best: Guardiola, Ancelotti y Scaloni. Qué diferencia de trayectoria, pero qué diferencia de título también, ¿no? El otro dirigió 3 torneos, ganó 2. Y si le ponen que el partido contra Italia fue oficial también, él tiene 13. Sí. Copa América finalísima y Copa del Mundo. Vos tenés la noticia del día hoy, por favor. El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Penúltima fecha del hexagonal hoy, sub-20. Ecuador-Venezuela, 17 horas. ¿Qué nos conviene? Un empate. Si gana Venezuela, estamos... O que gane Ecuador. Obligado a ganar Uruguay. Si gana Ecuador, jugamos contra Ecuador la última fecha. Así de fácil. Sí. Y ahí decidimos. Uruguay-Paraguay, 19:30. Y el último partido del día, Colombia-Brasil, 22 horas. Esto, Sudamericano Sub-20. El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso y para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor, protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente, y anda tranquilo. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicios más importante del país. Estamos en Asunción, Mariano Roque Alonso, Ñembué, Encarnación, Ciudad del Este, Coronel Oviedo y Santa Rita. A ver, Johnny, ¿estás ahí? Sí. Para el que entra en la sintonía ahora, contanos todas las noticias del Olimpia. Ya escuchaste el fenómeno de las entradas en Encarnación, ¿verdad? 7.500 entradas en mediodía. Sí, señor. Ya lo decíamos, Bruno, el hincha Olimpia está con mucho deseo el hincha Olimpia de Itapúa, de esa zona, de ver al último campeón del fútbol paraguayo, esta vez en Encarnación, ante el equipo de Trinidense. 30.000, 80.000 y 120.000 guaraníes. Precio de las entradas para ese partido. A esta altura, Tito Torres, decíamos al principio del programa, está con cuadro febril, todo indica que tendría dengue, pero eso vamos a confirmar. Lo importante es que está con esa molestia Tito Torres, con esa enfermedad, y lo descarta del partido contra Tacuarel. Realmente pensaba Julio Cáceres no cambiar mucho, poner solamente a Sergio Tálvaro por el Tucu Salazar por lesión ante el equipo del Deportivo Luqueño, pero esta situación lo lleva a cambiar a dos, a los laterales. Por la derecha, Sergio Tálvaro, por el Tucu Salazar, y por el sector izquierdo, el debut de Facundo Zavala por Tito Torres, para lo que será el partido del domingo en el Bosque de Paraguay. A propósito, ese partido será dirigido por David Ojeda, Roberto Cañete, Héctor Medina, sus asistentes. En el bar estará Carlos Paul Benítez y su compañero frente al televisor será Rodney Aquino. 20 horas el próximo domingo en el Bosque de Paraguay. Gastón Olveira, lateral por la zona derecha Sergio Tálvaro, los centrales Junior Barreto, Mateo Gamarra y Facundo Zavala. Mucha gente consultaba si con esta situación del Tito Torres no podría cambiar el compañero de Mateo Gamarra. Me parece que no va a tocar Julio, ya tocó a 2, entonces no creo que toque a 3, que es para que pueda ingresar Luis Zárate. En medio campo, Alejandro Silva junto a Marcos Gómez, Fernando Cardoso por el sector derecho y Hugo Fernández
por el sector izquierdo, Derlis González y Facundo Provera. Es el equipo que prepara Julio Cáceres, el plantel que se moviliza en la Villa Olimpia. Veremos qué pasa en las últimas horas, porque esto es importante. Cuando un futbolista tiene en este caso, esta enfermedad, habría que ser y alguien más no se contagie, porque no es un contacto directo, es un contagio directo. Tendría que aparecer el mosquito, picar al enfermo en este caso, y después a otro. Cuestiones que tenemos actualmente en nuestro país y hay que tener mucho cuidado. Por eso dijo Bruno que probable equipo de Olimpia, esperando que todo esto transcurra normal y que el plantel pueda trabajar, concentrar el sábado y jugar el partido ante el equipo de Tacuary el domingo en el Bosque de Paraguay. Gracias, Johnny, un fuerte abrazo, muy amable. Hasta cada momento, señor. Adiós. Jardín Paraíso, cementerio privado. Nos encontramos en la ciudad de Luque, a pasos del aeropuerto. Contamos con servicios de sepelio y parcelas. Para más información, contactanos al 0981-930-206 o en www.paraíso.com.py. Jardín Paraíso, donde el recuerdo se mantiene vivo siempre. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambareo. Llámanos al 021-550-189. Ventas al por mayor y menor. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. Estado del Tránsito es presentado por Petrobras. Somos calidad en movimiento. Tráfico cargado en Avenida Estados Unidos desde Mariscal López hasta Zara. Se recomienda evitar transitar por la zona en este horario. No olvides pasar por tu Petrobras favorita. Estado del Tránsito fue presentado por Petrobras. Somos calidad en movimiento. Garelli Estructuras presenta el sistema Losarrap. ¿Qué es Losarrap? Consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra, y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible. Losarrap es un producto de Garelli Estructuras. Más información en www.garelliestructuras.com. Teléfono 551-142. También estamos en Facebook e Instagram como @Garelli Estructuras. Casa Marco, para su cristal templado Templex. Somos expertos en instalaciones de frentes vidriados, edificios, aberturas de aluminio, boxes de baños, puertas y ventanas. Garantía de 6 meses contra roturas. Mucha gente con síntomas de dengue o chikungunya. Mucha. De hecho, los hospitales están desbordados. Sí. Y yo ya tengo gente cercana que padeció la chikungunya y la verdad que sus efectos son realmente devastadores. Y fuerte. Ariel, el problema es que vos podés tener tu casa limpia, pero tu vecino. Hace poco en Asunción, la semana pasada, hice una intervención en una casa abandonada. Te juro por Dios que nunca he visto tantas microcentro acá de Asunción. Vos sabés que la piscina era una cosa Criadero. Abandonada en verdosa, mayúscula, no sé, increíble. y la suciedad, y la municipalidad se fue y tuvo que intervenir por la denuncia de los vecinos. Y hay que denunciar a los vecinos puercos. Y tiene que ser un trabajo conjunto. De hecho, el gobierno nacional ya ayer convocó a todas las autoridades para emprender una campaña, pero no solo tiene que ser una acción del gobierno, sino que de todos. Cada quien en su casa, porque el gobierno tampoco puede entrar ahí en tu casa en el fondo y si vos tenés ahí, qué sé yo, malezas, tenés y agua después hay gente estancada. que quiere guardar cosas que ya no sirven, será. En serio, te digo, ¿por qué lo que así en su patio ahí guardan cualquier cosa, guardan? Y eso todo después revisáis, ya está todo sucio. Marcelo Faneo, gusto de saludarte. ¿Cómo estás, Marcelo? Bruno, querido, ¿cómo estamos? Un Bien, minuto excelente. de pausa al fútbol y te comento algo rapidito, así para tu audiencia. Sí, por favor. Bueno, en el mes del amor, porque vamos a evitar decir el mes de los enamorados, ¿verdad? Puede ser el mes del amor, uno mismo se puede autorregalar como excusa en esta fecha algo. Y estamos trayendo la oportunidad a todos de adquirir nuestros productos de línea alta,
con un descuento del 40%, 10 cuotas, y lo más importante, la primera cuota la pagas a los 30 días. O sea, te va el 14 de febrero y recién el 14 de marzo vas a pagar tu primera cuota. Pero no solamente eso, con la compra de cualquier producto de línea alta, que quiere decir Ventura, Levanta o Terra, te llevas una cabecera Samara de regalo. O sea, te llevas el kit completo para este fin de semana agarrar, encender la tele y ver todos los partidos que tenemos. Ah, no, espectacular. 40% de descuento y en 6 cuotas dijiste. 10 cuotas. 10 cuotas. Sí, un espectáculo. Encima, no solamente nuestro mier, también tenemos en lo que son todo lo que es nuestro living, nuestros lustrados nacionales, todo eso tiene hoy un 40% y hasta 10 cuotas sin intereses. Puedes armar un set completo en tu habitación con un sofacito, una mesita comedor y después lo pagas todo en marzo. Sí, no, espectacular. Esto en todos los puntos de Sueñolar del país. En todos los puntos, en nuestra página web, pueden escribirnos en las redes sociales, todos los métodos lo tiene este descuento. Perfecto. ¿Valedero con pagos de tarjeta de crédito, de débito o efectivo? Esto es financiación propia, eso es lo más lindo. No hace falta que vos vayas con una tarjeta de alguna entidad bancaria o cooperativa. Esto lo hacemos nosotros mismos. Ah, perfecto. Marcelo, que sigan los éxitos. Gracias a Sueñolar por el apoyo de siempre. A vos, Bruno, un abrazo. Saludos ahí a la audiencia. Un fuerte abrazo. Marcelo Fanego, brand manager de Sueñolar, con esta promoción espectacular Día de los Enamorados. Hay gente que ama el carruaje, me dice alguien acá. Fuera los puercos, dice otro. Está bien. Y después hay, yo creo que las municipalidades, ¿cómo estás, Edgar? ¿Cómo estamos de...? 5 menciones. Bueno, o sea que las municipalidades ya tienen que agarrar nomás. Yo ya dije muchas veces, van a hacer plata inclusive. Hay terrenos abandonados que están, mira, con cosas tiradas, unas malezas. Tienen que agarrar y notificarle nomás y hacer el trabajo y cobrarle. Incluir en la computadora de la municipalidad, ¿cómo se llama? Limpieza de su terreno, finca número tal, chao, o pala. Si no limpia, pues. Y después hay mucha gente que tiene mucho terreno y no limpia su terreno. Y ese es un problema, y más en zonas habitadas. No te digo que tengas terreno allá donde no hay gente que vive, por ejemplo, pero acá en lugares habitados, ya prácticamente departamento central y el resto, ¿verdad? Hay muchos terrenos abandonados por su dueño, ¿verdad? Bueno, vamos a ver, Cito, por favor. Energy, el emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones de servicios Energy en cualquier punto del país y disfrutar de la calidad y el mejor precio en combustibles, así como la excelente atención de su gente. Somos Energy, la energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. En Cambios Irendahué te ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además, contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad, ideales para resguardar sus pertenencias. Solicite un asesor llamando al 061-514-920. Es momento de tener tu fuera ahora con el plan Con Todo. Tenés las mejores cuotas del mercado y además 4 años de seguro y mantenimiento 100% cubierto. Ranger en cuotas de $620, Bronco Sport en cuotas de $380 y la nueva Ford Territory en cuotas de tan solo $290. Llamata Perovicial 021-671-900 y conoce mucho más. No hay sistema cuando se va la luz. Instala un backup solar para tu sala de servidores, ideal para abastecer y proteger equipos esenciales en tu empresa. Power Systems, contactanos al 0983-625-254 o ingresa a la página web powersystem.com.py. 19:30, repito, pregunta con un oyente otra vez. Paraguay juega a las 19:30 sub-20 contra Uruguay.
¿Te duele la cabeza, la espalda, la muela, la garganta? Con Profenol, olvídate del dolor. Lo mejor es de Kimfa. Olvídate de los metales oxidados. Aplica convertidor y déjalos como nuevos. Para cada problema hay una solución. Impermeabiliza, repara, sella y protege tu casa con Zika. Queda bien. Asesorate con nuestros expertos al 021-289-6000 y encontrá los productos Zika Inatec en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. ¿Crees que conoces lo mejor de la farra? Probá Fuego, un nuevo ron con canela natural para festejar con shots. Sentí la furia del león. 3 leones, fuego. Bueno, dice la información desde Argentina, la dirigencia independiente de Avellaneda decidió que Sergio Barreto no podrá ser tenido en cuenta este fin de semana por no haber acordado la renovación de su contrato. En la segunda reunión con su representante no pudieron llegar a un trato, por lo que el Rojo decidió utilizar como método de presión el dejar al defensor al margen del plantel, aunque su vínculo recién vencerá en diciembre próximo. Vos sabés que hay un tenista, yo creo que mucha gente ya habrá visto las imágenes. Un tenista que en un torneo de ATP rompió 3 raquetas en 25 segundos, perdió totalmente el control después de caer en un partido. Pero vos sabés que su raqueta que tenía primero agarró y rompió por el piso, mira, después agarró otra raqueta, rompió todo, tiró por todos lados, agarró otra raqueta y volvió a golpear el piso. Mira, te digo, una locura fue lo que hizo. Creo que una vez Djokovic hizo también lo mismo, ¿verdad? Porque este no es un jugador muy reconocido. No, pero la imagen fue... ¿Verdad? Alexander Bublik. Pero Djokovic, creo que si no me falla de memoria, Djokovic fue una vez el... Bueno, a nivel internacional, para la gente que gusta de fútbol... Mañana viernes tenemos fútbol paraguayo. Emiliano Resistencia, 6 de la tarde, 20:30 Libertad Luqueño. Este está lindo, ¿eh? Vamos a ver qué pasa con Luqueño. Y con Libertad, ¿verdad? Milan Torino, 16:45. Bundesliga, Schalke Wolfsburgo. ¿Sabe quién está de cumpleaños hoy, Federico? ¿Jugador paraguayo? No. Hay un jugador paraguayo también que está... Joe Pesci. Qué actor. El actor. Sí. 80 años cumple. Vos sabés que una de sus últimas actuaciones fue brillante, el irlandés. Claro. Joe Pesci. Y después, por supuesto, la de Mi Pobre Angelito. Mi Pobre Angelito, que él es uno de los malos, ¿verdad? Con el otro rubio alto que no le podían agarrar nunca. Claro, y después también está en una película de... Él estuvo mucho en una película de Gaster. Sí, él Casino con Robert De Niro y Sharon Stone. Sí. Y después hay una de este director tan... la pucha... El director de Buenos Muchachos, compañía. Buenos Muchachos, sí, él también estuvo... Terrible, sangrienta la película, sí. Buenísima. ¿Toro Salvaje? No. ¿Cómo es nuestro director de Buenos Muchachos? Buenos Muchachos. De Django, Tarantino, claro. Buenos Muchachos con Ray Liotta, que falleció hace poco. Otro de siempre actuó de mafioso también. Y Joe Pesci está impresionante. Mi primo Vini. También. Sí. Y el que... Y bueno, Joe Pesci, 80 años. Sí, 80 años. Un grande ese. Claro, porque él hace poco, ¿hace cuánto fue el grande? 4 años, ya veteranísimo actuó. Sí, un capo. Bueno, algo pendiente, Garcito, sí, cómo no. En un mundo lleno de desconfianza, donde dejamos de creer, Santa Elena nos inspira a que juntos recuperemos la confianza, y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales, como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Para la previa o el after office, para ese chef que llevase dentro para el cumpleaños de los más pequeños, los
Panchos o Pizza siempre salen bien en cualquier ocasión. Y combinado con todo, Panchos o Pizza juega con todo. Fortin, la única etiqueta negra con premios internacionales, te premia. Fortin te regala internet para navegar, subir historias y disfrutar contenidos al máximo. Busca el código secreto en tapas de Fortin etiqueta negra 750-475 ml. Envíalo al 8800 y seguí las instrucciones para canjear de Tigo Money un bono de 1 giga. Sí, 1 giga directo y sin sorteos. Fortin con Tigo Money llenan de internet tu verano. Cumplimos con todo, Ejercito. Gracias, muy amable. Ayer en el fútbol argentino, en la Copa Argentina, Central Español, el equipo de Primera D le eliminó a Tigre en penales. ¿Sabes quién fue el arquero de Tigre todo el partido y en los penales? Sí, de Primera D. No, mira Santiago Rojas. Ni un penal lo pudo atajar. Los 5 definió el equipo de Central Español. Martín Scorsese me dice acá. Está bien. Scorsese era el que con el irlandés como último, pero él hacía mucha película de mafioso también, ¿no? Sí. Toro Salvaje. Y tiene una particularidad, yo de Pechi, ¿verdad? Porque él actúa siempre de malo, pero vos le querés a él. No, en serio te digo, porque normalmente que actúa de malo, pero vos no le querés. O sea... Pero le tenés un cariño. El más kilomero, siempre que se pone nervioso en el casino. Ese le pega, por ejemplo. Le tiraba nomás uno mal y ya le disparaban la pierna. El mozo no sé qué le sirvió mal. Pero... Sí, le pegó, le mató. Sí. Y en el irlandés es un personaje, ¿verdad? Sí. Pero él actúa de malo, pero vos le querés. No sé si vos también le tenés la misma sensación, ¿verdad? Sí. Claro, en la saga de Arma Mortal también. Así como hay gente que actúa Arma Mortal también, ¿no? Sí. de malo y no le querés, luego le odias profundamente. Y quiere decir que su papel está haciendo bien. Porque ese fue su propósito. El tipo que hizo Río Místico, ese que... Hay una película de culto, la película de unos chicos que fueron a un reformatorio con todos actores conocidos. Y este era el... ¿Río Místico? No, el actor rubio de Río Místico. Van todos a un reformatorio. ¿Quién? Y el tipo le trataba... No era Sean Penn.